La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Os habéis planteado alguna vez cuántas reliquias cristianas hay en el mundo? Hay que tener en cuenta que a los restos mortales de hombres y mujeres santos, tales como manos, brazos, pies, cabezas, cabellos, dientes, uñas, etc., ya que cualquier parte cuenta, hay que sumar los objetos personales que poseyeron en vida o que estuvieron en contacto directo con su sangre o cuerpo, como es el caso de los pañuelos de San Pablo, que aunque ya no existen, son importantes por ser la primera referencia cristiana a unas reliquias que eran capaces de hacer milagros solo con tocar a un enfermo. Todo eso, por no contar, por supuesto, con todos aquellos objetos relacionados con Jesús de Nazaret, astillas, clavos, etc. Así que la cantidad asciende a una cifra increíble. Pero algunas de ellas tienen una historia cuanto menos extraña, rocambolesca, llena de leyendas y muy, muy curiosa. Y como la curiosidad es una de las enfermedades que padecemos en este programa, hoy vamos a hablar especialmente de esas reliquias. Por supuesto, también habrá secciones. En esta ocasión, el Zurrón del Caminante nos acercará a la localidad de Caballar, en tierras segovianas. Allí tiene lugar un curioso rito propiciatorio de lluvia ligado a las reliquias de dos santos, los cráneos de San Valentín y Santa Engracia. En Asuntos Espinosos hablaremos con Israel Espino para conocer las leyendas de los brazos de Santa Tecla que se guardan en la Catedral de Tarragona y también la de la Santa Mano que aparece en el monasterio de Santas Creus, muy relacionada con la ruta del Cister. De las muchas presuntas reliquias que se asocian a Jesús de Nazaret, hay una que ha levantado todo tipo de comentarios, el santo prepucio. Bueno, de comentarios y de controversias, porque como sucede también con otras reliquias, deberíamos hablar más bien de los santos prepucios, ya que al parecer llegaron a existir hasta 14 identificados. Esperemos que Marta Samamet, en su sección, nos aclare el tema. Y para finalizar, disfrutaremos nuevamente con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello será posible con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa, bien a nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, en Twitter, a través de nuestro perfil @escobuleros, con el hashtag de esta noche que es #reliquias, y también podéis hacerlo a través de WhatsApp al número de Radio 4G, 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaros, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. Y ya sin más prolegómenos, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora para buscar algunas de las reliquias santas y paganas más curiosas. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G.
Muchos creen que el culto a la reliquia se remonta a los principios del cristianismo y que es exclusivo de esta religión. Si bien es cierto que religiones más antiguas, como el judaísmo, no reconocen santos ni veneran reliquias, o el hinduismo, que considera este mundo físico y la existencia en él como algo ilusorio y por lo tanto no tiene sentido venerar restos físicos ni posesiones terrenales, hay otras religiones, como el budismo, en el que las reliquias juegan un papel muy importante. Por ejemplo, existe una gran devoción por el diente de Buda, que se venera en el Templo del Diente, en Sri Lanka. Y sus 2 clavículas y otros 3 dientes más, pues se han convertido en grandes devociones en otros templos de Asia. Por nombrar solo algunas religiones o cultos, también en el Islam, los musulmanes se han dedicado a acaparar y honrar los restos mortales y los objetos personales de sus principales santos y de su profeta Mahoma. Ejemplo de ello son 2 cabellos de la cabeza del profeta que se guardan en un relicario abovedado de Jerusalén, que a su vez descansa sobre una enorme roca, desde la cual se dice que Mahoma ascendió al cielo y que es conocida como domo o cúpula de la roca. Como digo, estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Esta noche, en la escóbula de la brújula, vamos a tratar de descubrirlos. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas y santas Buenas, noches. Bueno, santas ya veremos, ¿no? Santas seguro. Estamos aquí provistos de amuletos, talismanes, reliquias. Claro, algunas porque... cárnicas. Cárnicas, bueno, sí, pasado, pero hay que tenerlas. Porque, y hablando de todo tipo, porque las reliquias, sea cual sea su procedencia, católica o pagana, no dejan de ser objetos de poder. Sí, yo creo que hay 2 palabras claves cuando se habla de reliquias, y es verdad que no solo forma parte del mundo cristiano, a pesar de que son la mayoría, ¿no? Prácticamente, más que del mundo cristiano, del mundo católico. Las hay anteriores, las hay de otras religiones, como tú has dicho en la introducción. Y yo creo que los 2 elementos, o los 3 elementos que habría que asociar a las reliquias serían esas. Por una parte, forman una parte indispensable de las creencias y de la superstición de un pueblo, que es la esencia de un pueblo. O sea, no es plan de reírse de esas creencias, a pesar de que muchas veces nos parezcan absurdas, ¿no? Desde luego, aquí vamos a tratar unas cuantas reliquias que ni siquiera la propia Iglesia reconoce como ciertas. Y por otra parte, es la sensación de que tienes un objeto de poder. Ya no hablamos de que sea auténtico o no, pero es la sensación de que tienes un objeto de poder, y ese objeto de poder te lo da porque está en contacto con un hombre santo, con lo sagrado, con lo supremo. Por lo tanto, tú piensas que esa reliquia se convierta automáticamente en un talismán de la buena suerte. Tocar madera, la famosa frase, viene precisamente de ahí. Claro. Es decir, hay un origen totalmente pagano y anterior incluso a Zoroastro, y hay otro que es más cristiano, relativo a los Lignum Crucis. Así que mucho del acervo popular, muchas de esas expresiones, ¿no?, que utilizamos habitualmente tienen que ver con este tipo de objetos de poder. Y dentro de esos objetos de poder, las reliquias forman parte de la historia de la humanidad, de la historia crédula, de la historia supersticiosa, pero también de la esencia de cualquier pueblo que se precie de ello. Exactamente. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Pues porque, bueno, tal como lo estaba comentando Jesús, el hecho de que haya tantísimas reliquias repartidas por el mundo parece corresponder, en definitiva, a una necesidad humana relacionada con las supersticiones. Sí, pero más que con las supersticiones, es un término para mí es un concepto para mí mucho más amplio, porque tiene mucho que ver también con la creencia real, ¿eh? A ver, uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual es que pensamos que en la historia la gente pensaba como nosotros, y no es verdad. Es decir, las formas del pensamiento humano son muy variables y son muy amplias, y hoy cosas que nos parecían ridículas hace 1500 años o 1000 años o 2000 no lo eran.
realmente... Y viceversa. Hoy, como Jesús sé que se iba a centrar fundamentalmente en el tema del análisis real de lo que son las reliquias, bueno, vamos a contar hoy anécdotas graciosas, y Juan Ignacio hablará de lugares, de cosas, de cómo es el mundo que se ha movido en torno a la reliquia, yo quería contar otra parte que es, bueno, lo tocaremos más en el Filandón, pero que es realmente muy importante, que es la importancia enorme y hoy despreciada que tuvieron las reliquias en el comercio, en las rutas, en las comunicaciones, en el enlace entre lo que hoy llamamos Europa y entonces se llamaba la cristiandad, lo que hoy llamamos la civilización occidental, en su nacimiento después de la caída del Imperio Romano, y la importancia enorme que tuvo para lo que es la unificación de las creencias, las costumbres y los gustos. Es decir, porque realmente vamos a contar una cosa muy tonta, cuando tú abrías el Camino de Santiago, con él se movían comerciantes, nobles, mercaderes, reyes que apoyaban la transmisión de ideas, de cultos, de costumbres, pero todo eso también llevaba un elemento muy importante, que era que las reliquias eran un objeto de valor económico. Es decir, no solamente de valor espiritual, sino que en torno a una reliquia probada como tal, luego hablaremos de ello porque es realmente muy divertido, se movía un montón de gente que iba a ese lugar porque allí había la uña de no sé cuánto, un trozo de una pluma de un arcángel, el diente izquierdo de María Magdalena. Incluso se hizo mucho tráfico también de reliquias. Claro, hay una ecuación clarísima. Sí. Aquel lugar que tenga una reliquia tiene más milagros. Si tiene más milagros, tiene más peregrinos. Si tiene más peregrinos, tiene más dinero. Entonces, y luego otro tema que dejo apuntado ya porque sería realmente muy divertido, que es que sobre las reliquias se puede trabajar en montones de clasificaciones. Monarcas o soberanos coleccionistas de reliquias. Reliquias de partes del cuerpo, de la parte izquierda, de la parte derecha. Sí. Extraña. Hay todo un tipo de variaciones luego, reliquias de la Pasión, reliquias de María Magdalena, reliquias de la multiplicación de reliquias. Eso es. Cabezas, dedos, uñas. Por ejemplo, las certificaciones, la certificación de la reliquia. Es decir, certificado que estaba en contacto con la uña izquierda de San Pedro. Sí, espera, de todo esto vamos a hablar. Has dicho la palabra, contacto. Contacto es muy importante. Bueno, pues dejar que también contacte aquí con maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, caballero. Hola, David. Bueno, dejando a un lado todas esas reliquias que supuestamente permanecen en el Escorial, la verdad es que la presencia de reliquias en la península ibérica es muy abundante. Es muy abundante, pero claro, yo no puedo obviar, como dices tú, las del Escorial, porque yo tengo una relación muy íntima con esas reliquias y tengo que contarlo, que es que no lo he contado nunca. Tú eres una de ellas. Lo que acabo de decir. Tengo una relación muy íntima con las reliquias del Escorial. Pues sí, algo que no ha contado nunca. Esto es una exclusiva. Efectivamente, debo contaros que una de las personas que se dedicaban a limpiar las reliquias que Felipe II había metido en el Escorial, los dos armarios que están en los dos testeros de las naves laterales de la Basílica del Escorial, era un miembro de mi familia, era mi tía, la que se dedicaba a limpiar los relicarios de Juan de Arfe, los 7.000 relicarios de Juan de Arfe. ¿Así ha salido tú tan santo? Sí, entonces yo... No las reliquias, porque limpiar una reliquia... No, las reliquias no. La carne del hueso... Los relicarios no. Dándole luz al hueso. Sucio. No, perdón. Saca brillo al hueso. ¿Qué estás haciendo? Frotar la uña de San Anselmo. Desde luego que sacrílegos sois, sacrílegos. Dejar hablar aquí a no era eso. Simplemente consistía en que, bueno, ella estaba encargada de limpiar los armarios donde estaban las reliquias y limpiar los relicarios de Juan de Arfe. Y yo cuando la acompañaba veía todos aquellos huesos, aquellos cráneos, y francamente estaba aterrado. Cuando era pequeño era una cosa tremenda. Pero aparte de eso, sí... ¿No te hiciste una copa para beber cerveza con un cráneo de algún santo o algo así? No, era súbito. Yo era muy pequeño. No es tan morboso. Ten en cuenta que esto sucedió hasta los 10 años aproximadamente. O sea, que tuve tiempo de estar aterrado y de nada más. Esto ocurrió en el siglo pasado, ¿eh? Sí, evidentemente. Pues pero muy al principio. Pues hasta 1962 exactamente. Bueno. Y efectivamente, el nivel de reliquias en la península ibérica es tremendo, pero por una razón muy sencilla, porque detrás de las reliquias está la construcción prácticamente de todas las iglesias. Toda iglesia en España tenía que tener una reliquia en el altar mayor, en un pequeño... Ahora ya no, pero en la época, en el románico y en el gótico, había que tener una reliquia o varias en el altar mayor y la iglesia tenía que estar llena de reliquias porque era un elemento de protección. Por ejemplo, en el propio monasterio del Escorial... ¿Pero era una condición sine qua non? Sí, claro, porque es que en el mismo monasterio del Escorial se llevaron las de Santa Bárbara para que protegiera de las tormentas. Entonces hay lo que llaman el ladrillo de oro, que es una caja de bronce que está situada en el cimborrio, era para que Santa Bárbara protegiera para que no cayeran los rayos en el cimborrio. Luego ya pusieron el pararrayos y todo el mundo se olvidó de aquello. Pero en principio... tenía esa función mágico-taumatúrgica de evitar que los rayos cayeran sobre el cimborrio. Y en la mayoría de los sitios las iglesias se preservaban por la presencia de una reliquia. De hecho, una reliquia paraba a los sarracenos, por ejemplo, en San Frutos del Duratón.
¿Los paró o no los paró? Bueno, Esa es al la final cuestión. paraban sarracenos y paraban rayos, pero al final no era Hombre, así. la leyenda nos dice que sí. Luego la realidad puede ser realmente distinta, pero lo que sí que es cierto es que tal nivel de reliquias era simplemente porque, claro, nosotros las lecturas que teníamos en la Edad Media, o sea, las lecturas que tenía la gente de la Edad Media, como bien decía Carlos antes, no tienen nada que ver con las nuestras. En aquella época te vendían que tú tenías el huevo, un huevo que había puesto el Espíritu Santo, la paloma del Espíritu Santo, y todo el mundo se lo creía a pie juntilla, vamos, y lloraban. De hecho, hay testimonios, un testimonio de un libro magnífico, que es en la famosa visita a Tamerlán del madrileño Clavijo, donde dice que cuando llegaron a Constantinopla vieron todas aquellas cosas que habían estado en contacto con el Salvador, se les caían las lágrimas de emoción de asistir a aquello, que eran más falsas que una peseta con mi cara, vamos. Claro, bueno, eso a lo largo del programa iremos hablando, porque una de las grandes, y eso hay que decirlo, una de las grandes verdades dentro del mundo de las reliquias es que, como tú bien apuntabas, Jesús, como quien tenía reliquias también atraía de una manera u otra el dinero, el comercio, etcétera. Sí, lo que llamaríamos el turismo. Había un verdaderos especialistas, por decirlo de una manera, en la falsificación de reliquias. Claro. Sí, había falsificación y multiplicación, claro. Cuando se multiplicaba distintas cabezas de San Juan Bautista, evidentemente, alguna era falsa. Se partía la cabeza. Posiblemente todas. Eso es fundamental. Se partía la cabeza, ¿no? Lo mejor es cuando Jesús ha dicho todo tranquilo, alguna sería falsa. Si había 8 cabezas de San Juan Bautista, alguna sería falsa. Alguna como mínimo, ¿no? Si había 80 muelas de Santa Apolonia, alguna sería falsa. Luego se demostraron que todas eran de animales prehistóricos, pero bueno. Sí. Bueno, tiene unas mulas monumentales. Daros cuenta de una cosa, que esto es de importancia capital. Hoy día hacemos turismo porque buscamos las playas, buscamos la cultura, buscamos esto, pero es que en la Edad Media se buscaban las reliquias. Claro que sí. Entonces se creó prácticamente una conexión cultural entre China y Santiago de Compostela a través del tráfico de reliquias que se producían. Luego, en el Camino de Santiago, en el Camino de los Palmeros a Roma y en la Ruta de la Seda. Que lo hemos hablado, que luego lo convertimos en el filandón. El tema de la reliquia de contacto nace de eso. La reliquia de contacto nace de la necesidad del mercado. Vamos a ver. El mercado, aunque haya gente que no lo acabe de entender todavía hoy en el mundo, el mercado funciona simplemente porque las necesidades no existen. Las necesidades se crean cuando tú las tienes cubiertas. Y si no, también. Ese es el matiz. Si no, también. Entonces, lo interesante es que cuando se ve que la reliquia es algo que a la gente le atrae, estás creando un mercado, lo que llaman es una inflación, o sea, es una burbuja como la inmobiliaria o la de los tulipanes en Holanda. Entonces, de repente la gente necesitaba reliquias, pero claro, las reliquias llega un momento que tenían que tener una estructura más abierta en el concepto si tú querías suministrar reliquias a todo el orbe cristiano. Entonces ya no servía simplemente con el trozo del santo de turno, sino que entraban otros factores, que es la reliquia de contacto. Bueno, pues si ya no me vale simplemente un trozo del diente de San Sebastián o la mano izquierda, quiero entonces el instrumento de tortura, la madera donde los objetos que han estado en contacto. Exacto, los objetos de contacto. Claro, de hecho existen 3 clases de reliquias. Claro, pero de esa manera tú te das cuenta de que vas a tener una escalada, típicamente capitalista, por cierto, una escalada de objetos de valor que no tienen ningún valor en sí mismo, pero que se multiplican el valor porque tú los actúas como tales. Pero no tienen valor en sí mismo desde nuestra perspectiva. Claro. Pero en la Edad Media, donde Vale todo mucho. el mundo, que si la peste, que si la sífilis, que si la gonorrea, que si todo tipo de enfermedades, el fuego de San Sigue. Antonio, todas esas terroríficas enfermedades, joder, te decían, pues esta reliquia te la cura. Y tú te recorrías el mundo buscando el alivio a tu enfermedad. Porque no podemos entender el mundo desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de aquellas personas que eran capaces de jugarse la vida para encontrar el alivio a sus Hay una enorme enfermedades, resistencia ¿no? en intentar entender que la gente no pensaba como nosotros en el siglo XI. Claro. O sea, nos empeñamos en pensar que no, que tenían otra forma de pensar y ver el mundo. No, ya lo hemos dicho más de una vez, que el pensamiento Bueno, era mágico otra de aquella historia. época era mucho más acentuado que el que tenemos ahora. Es decir, ellos pensaban exactamente que los milagros estaban ahí, que el demonio estaba acechando a la vuelta de la esquina, que tenías la protección de la Virgen o de los santos si hacías los determinados rituales, y las reliquias te ponían en contacto precisamente con esa sacralidad. Claro, y que si tú entrabas en contacto con tus enemigos, te salía un ángel o el propio apóstol Santiago y te ayudaba en la guerra. ¿Sabes? Vamos. Claro, sabéis que hay un libro que yo cada cierto tiempo lo menciono porque me parecen esas obras geniales de la historia, que es un libro muy pequeñito que se llama La medida de la realidad. Entonces, La medida de la realidad, que es un libro sobre el nacimiento del pensamiento occidental moderno, es decir, cómo se crea nuestra civilización a lo largo de la Edad Media. Somos una derivación, obviamente, del mundo grecolatino, pero es una civilización distinta a, por ejemplo, la ortodoxa, es una civilización hermana, pero no igual. Y es muy interesante porque uno de los elementos que ahora mismo nos parecerían inconcebibles es que
una de las cuestiones que cambia el mundo, o sea, que crea el mundo moderno, es el tiempo, el control del tiempo, los relojes. Es decir, vamos a ver, un señor que vivía en el siglo XI en algún pueblo del Camino de Santiago no tenía el mismo concepto del tiempo que tenemos nosotros. No, para nada, era Entonces, totalmente distinto. lo pongo como ejemplos. Igual que su concepto del tiempo no era el mismo, su concepto de la vida, de la existencia, de la realidad tampoco era la misma. Entonces, podía ser un tipo totalmente racional, absolutamente inteligente e increíblemente preparado para su tiempo y creer que lo que estaba viendo era una pluma del arcángel Gabriel. Entonces, ahora nos parece una tontería, pero no Sin lo era. cuestionarlo. Claro, exacto. Y no lo era, ni era más tonto, ni era menos listo. Es decir, creían en ello profundamente. Entonces, es cierto que, por ejemplo, cuando los europeos, o los europeos cristianos occidentales, los latinos, como los llamaban los griegos ortodoxos, los bizantinos, llegan a Tierra Santa, claro, entre la élite burocrática del Imperio de Oriente, degenerado, pero competente y listos, no entendían, digo, esta panda de bárbaros psicópatas, de lo que viene aquí, es decir, que no se enteran de nada. No se enteran de nada, pero sí se enteraban. Porque para llegar allí necesitaban barcos, comunicaciones, transporte, comida, una ligera contabilidad, es decir, todo se iba mejorando. Entonces, poco a poco se van dando cuenta que el mercado de las reliquias que demandan los occidentales, los francos, es muy interesante, porque, oye, que hay un tipo que dice que si le vendes, yo qué sé, el dedo de la mano derecha a San Pancracio, es decir, que se lo lleva todo feliz y paga por ello una fortuna. Claro. Entonces, claro, a partir de ahí creas un mercado, un negocio, pero es un negocio del que en principio se aprovecha un montón de gente, incluyendo los propios que lo mueven. Evidentemente, quien vendía una reliquia falsa sabía que era una reliquia falsa. Claro. Es decir, Pero quien la compraba no estaba seguro. Exacto, no estaba seguro, tenía un mínimo de No, duda. pero había dos finalidades que Y eran mucho claras. más si venía certificada. Claro, estaba el sentimiento noble de adquirir una reliquia o tocar una reliquia, porque pensabas, eran terapéuticas, o sea, con independencia del valor religioso que tuviera, es decir, tenían un valor terapéutico. La gente iba a tocar una reliquia determinada porque se curaba de la garganta, se curaba de una enfermedad contagiosa o se curaba de un eczema. Lo Mira, que, por ejemplo, lo que pasaba y- con los pañuelos de San Y Pedro. de ahí surge la de San picaresca. Pablo. Y de ahí Claro. surge la picaresca. Es decir, solo cuando con el ven que hay un contacto. tráfico de esto, dice, pues entonces fabricamos, porque en la Edad Media no había los medios de comunicación que hay ahora. Es decir, la Edad Media podía haber una iglesia, una ermita que tuviera la cabeza de Santa Tecla y en otra, también otra cabeza de Santa Tecla, pero no había comunicación para ello y por lo tanto No nadie lo sabía si sabía. había dos o tres. Además, déjame que cuente una anécdota que la hemos vivido tú y yo precisamente. Un día nos presentamos en una de las iglesias que tienen un lignum crucis, un trozo de la cruz de Cristo en la localidad de Ambite, en la provincia de Madrid. Que hay bosques y tú enteros, ¿no? recordarás conmigo que nos enseñaron la bula de Alejandro Farnesio certificando que aquello era un lignum crucis. ¿Lo Claro, recuerdas, no? Pero por eso, ¿cómo no le vas a dar credibilidad si el propio obispo, el cardenal de turno, te está diciendo que eso es auténtico? Claro, otra cosa es las prebendas que había detrás, A ver, ¿no? pero de si es que autentificar una reliquia. incluso la fe tiene... cuando se dice lo de que la fe mueve montañas, es que es real. Es decir, o sea, voy a contarlo como anécdota, que creo que tú estabas, desde luego, David, creo que también, sin duda, Jesús estaba. Yo siempre estoy. En un sitio en Toledo, que tiene una copia, una réplica de la sábana santa, que había estado en contacto con la sábana santa, certificada por el duque de Saboya, que sabéis que certificado y vendía, tenía un negocio montado genial, porque tú ponías una tela, la pegabas a la sábana santa, la pintabas allí, y decías, es una réplica. Tal. Bueno, pues me acuerdo, porque era dentro de la inocencia que era tan bonito, una de las monjas ahí mayores, Sí. contándonos con una especie de montaje que tenían de maderas para colocar la sábana santa allí, que era una chulada, como lo hacían de bien, la colocaban ahí y nos la pusieron, todo orgullosas, y decía, intentó convencernos de la verdadera realidad de la sábana santa que teníamos delante. Es que fijaros, esto una noche, y nos contó toda la historia, dejamos que nos contara la historia, porque es que era enternecedor ver cómo nos contaba la historia de lo que estaba pintado con acuarela, que era claramente... Pero una salvedad. Ella nunca dijo que era auténtica. Ella Claro, decía que era una claro, copia, una copia. que le daba sacralidad por el Claro. hecho de estar en contacto con la Porque autenticidad. había estado en contacto, pero evidentemente. el valor venía de la certificación del duque de Saboya, que decía que había estado en contacto. Claro, Sin exactamente, embargo, porque era pero que el había cobrado, propietario pero que en había aquella cobrado por época. ello, no te engañes. No, y aparte en aquella época era el propietario. Claro, Con lo Sin, cual... sin embargo, tú y yo, Jesús, asistimos a un caso en el que nos vendieron, las propiedades taumatúrgicas de un trozo de la tela que había estado en contacto con el cuerpo de María Jesús de Ágreda, ¿recuerdas? Claro, pero bueno, Claro, nos es dijeron, otra no, reliquia. lléveselo usted, hijo mío, decía la monjita con todo cariño, lléveselo usted, hijo mío, que esto le va a ayudar. Claro, yo Porque luego- había estado en contacto con el cuerpo incorrupto de María Jesús de Ágreda. Pero es lógico, es decir, y eso estamos hablando ya de las reliquias más modernas. Cualquier pedazo de tela que forme parte de un hábito, por ejemplo, que ha formado parte de una santa, o en este caso, fíjate, la pobre Sor María Jesús de Ágreda solo ha llegado a venerable, ni siquiera ha llegado a beata, ¿no?
Pero el hecho de estar en contacto con Cualquier un día cuerpo hacen santo, beata o santa, es cuestión de tiempo. no lo sé. Escribió una obra que es Ya, La la mística mística ciudad de Dios, Dios, pero- que eso le ha costado caro, ¿no? Bueno, pero esta vez pero en el vemos- caso de la beata, por ejemplo, Mariana de Jesús. Pues sí, es verdad, lo que ha Madrid. dicho Juan Ignacio, ¿eh? ¿Cuál? Podría ser santa por el Papa actual, ¿eh? No lo sé, no lo sé, digo, porque lleva muchísimo tiempo ya muerta, otras personas ya han sido elevadas a los altares y ella, por la razón que sea, ha quedado ahí paralizado, pero desde hace tiempo, no estamos hablando del siglo XVII. Pero como me refería, que en este caso, como también me ocurrió con el caso de la Beata Mariana de Jesús, que sabes que también está el cuerpo incorrupto y cada mes de abril se expone al público, ya no es, te venden como reliquia, ya no el trozo que ha estado en contacto exactamente en vida, ¿no? Con esta santa, con esta venerable o con esta beata, sino los distintos hábitos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Claro. O sea que también eso, por el mero hecho de estar en contacto en algún momento con la momia, también adquiere esas virtudes sagradas. Y eso vuelve al tema de la inflación. Es decir, como hay una demanda, es un mercado que demanda. Hay un mercado que quiere reliquias. Como no hay reliquias suficientes, le da reliquias paralelas. Es decir, la idea del contacto es una manera de amplificar el mercado. Es decir, ya que no tengo la mano, mira, te dejo el clavo que le atravesaron. Es decir, como no tengo no sé cuánto, te dejo la cruz en la que le clavaron. Como no tengo la uña, pues mira, te dejo la ropa que llevaba con un trozo de tela. De esa manera, claro, multiplicas a un nivel enorme lo que tiene consideración de reliquia. Pero que de verdad, que aunque nos parezca ahora todos una ridiculez, en los siglos XII, XIII, sobre todo XI, XII y XIII, es algo esencial para la formación del Europa tal y como la conocemos. Porque era un mercado de comunicación. Bueno, vamos a ver. Eso de que la gente de la Edad Media no se movía es falsísimo. La gente de la Edad Media se movía muchísimo. Además no había fronteras. Sí, lo No que había pasa es que, fronteras y sobre todo había algo muy las interesante. distancias eran más cortas, Claro, evidentemente. pero había una cosa muy interesante. Y es que también se ha olvidado muy a menudo, y es que hasta los siglos XI, XII, las lenguas que derivaban del latín, por ejemplo, las lenguas romances, el español, el italiano, el portugués, el francés con todas sus variantes, el catalán, es decir, los dialectos que luego se fueron unificando en las grandes lenguas nacionales, se parecían muchísimo. Con lo cual, existía un nivel de comunicación entre la gente mucho más amplio que el que tenemos ahora, y toda la élite de las naciones europeas hablaba latín. Es que parece una chorrada, pero el latín era una lengua mucho más universal que el inglés hoy en día. Es decir, con lo cual, tenías la posibilidad de llegar a un lugar, ofrecer algo y que alguien te entendiera. Porque vivían en tu mismo concepto intelectual, es decir, y cultural. Decían, mira, es que nos trae una reliquia de San Pantaleón de no sé qué, o de Santa Patricia. Y dice, y estás en el norte de Escocia, y había una banda de paletos ahí con una sola ceja, pero da igual, entendían perfectamente lo que tú les querías vender y por qué. Lo apreciaban y sabían el esfuerzo que tú habías hecho para traer eso desde Tierra Santa. Claro. Porque para ellos Tierra Santa era como Marte, o sea, así es sí. claro. Pero habían llegado hasta allí. Entonces dices, bueno, ¿cómo gente inteligente se planteaba eso? Bueno, lo que no tiene que ver con el mundo de las reliquias, en la famosa ahora que está tan de moda anécdota del rey de Escocia, de Robert de Bruce, que cuando muere se empeñan en que su corazón sea llevado a Tierra Santa y acaba en Granada, por una historia donde muere en una emboscada. Pero ¿por qué llevas un corazón a Tierra Santa? Bueno, porque es que creían en esas cosas, es que creían de verdad. Es decir, un grupo de caballeros se consagraba la vida a llevar el corazón de su rey desde Escocia hasta Tierra Santa. En el siglo XIII, XIV, no estoy hablando de la Edad Media profunda. Entonces, esto ahora nos parece ridículo, pero es que para la gente de la época no era ridículo. Claro. Era algo muy serio. No solo estamos hablando de esas reliquias cristianas, católicas mayormente, sino también están todas esas otras reliquias a las que incluso las podíamos denominar paganas y por supuesto, de otras muchas cultos y religiones que iremos hablando a lo largo del programa, especialmente en el Filandón. Después de esta... Bueno, siempre sabéis que me gusta decir esta breve introducción. Sí, de 28 minutos. Bueno, prácticamente. Vamos Esa a dar paso a precisión la de Jesús primera porque tiene un reloj delante. Sí, no. estamos en directo. Bueno, en realidad no han sido 28 minutos. No, no. Tienes que quitar 6 minutos de presentación. Sí, más o menos, 6-7 minutillos. Breve también. Breve. Bueno. Como las reliquias. Bueno, vamos con las secciones. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante.
Y empezamos las secciones con el zurrón del caminante porque Maese nos va a llevar por unas tierras segovianas donde se hace un culto muy curioso. Un culto que yo creo que es lo primero que hay que contar, ¿no? Que son las mojadas. Bueno, las mojadas es una costumbre de origen prácticamente, yo diría, precristiano, incluso pagano, a pesar de que ellos dicen que no, que es una costumbre que aparece en el siglo VII o del 7 al 9, tampoco está muy claro. Es una costumbre muy antigua, que nos lleva a la zona de Segovia, que está alrededor de la localidad de Caballar, localidades como Turégano, como Pedraza, en fin, otras menos conocidas como Requijada, Tenzanos y tal, algunas ciudades que hay por allí. Y que consiste en que cuando no llueve, tienen unas reliquias que hacen que llueva y entonces celebran el rito ancestral que se llama el rito de las mojadas. Vamos a ver, contaré la historia desde el principio. San Frutos, patrón de Segovia, se reúne con sus hermanos Valentín y Engracia en lo que es hoy día el priorato de San Frutos del Duratón, que en definitiva en su época no eran nada más que unas cuevas que habían sobre las hoces del río Duratón, en un lugar donde, que me escuchen los oyentes con claridad, el que no haya estado no lo sabe, pero el que ha estado sabe que es uno de los paisajes más bellos del mundo. Unas vistas preciosas. Uno de los paisajes más bellos del mundo, Doy donde fe. uno Es puede sentir la sensación absolutamente mágica de que un buitre de cerca de 2,5 metros de envergadura le pase al lado sin hacerle ni puñetera. Súper mágico que te vea un buitre de 2 metros de envergadura. La magia es verlo tú a él, ojo, a esa cuidado, distancia. que los buitres leonados de allí tienen una envergadura brutal, ¿eh? De punta a punta de ala es terrorífico. Yo la verdad es que no me lo creía, pero cuando lo vi me quedé absolutamente fascinado. Bueno, pues en aquellas breñas donde están aquellos buitres, Valentín y Gracia encontraron las cuevas donde se quedaron. Y entonces, una vez muerto su hermano, marcharon a la localidad de Caballar, donde se instalaron hasta que llegaron las morismas, digamos de alguna manera, de la época. Y entonces decidieron martirizarles y al final pues le cortaron la cabeza. El cuerpo lo llevaron los discípulos, de alguna manera lo llevaron a Segovia, que está enterrado junto a los restos de San Frutos, pero las cabezas se quedaron en Caballar. Y desde entonces, cada vez que no llueve, ¿qué es lo que hacen? Que cogen los cráneos que están en unos relicarios y los meten en la fuente, que la llaman la Fuente Santa, para que llueva. Además, certifican que cada vez que lo meten llueve, de tal manera que una vez que se les cayó un trocito de la cabeza al fondo del pozo, tuvieron que ir a sacarlo porque no dejó de llover hasta que lo consiguieron sacar. Estaban haciendo un arca ya. Habían empezado a construir un arca. Bueno, según creo, ahí se ha conseguido o existe constancia escrita de, creo que de 33 mojadas. Sí, bueno, lo largo de los... realmente la costumbre se perdió durante un tiempo a partir de los años 50, pero luego se volvió a retomar porque desde luego era un bien cultural importante, sobre todo por la labor de los folcloristas de la época, porque tienen en cuenta que alrededor de la cultura de las mojadas también surge otra cultura cultural muy profunda de lo que es el mundo segoviano, que es la cultura de los dulzaineros. Entonces, los dulzaineros y luego la obra de divulgación que hizo el nuevo mestre de juglaría, a los que hay que agradecérselo, hicieron que Caballar se hiciera una localidad prácticamente universal por las mojadas. Realmente esas famosas jotas que cantaba el Mester y que todo el mundo conoce, esa de arriba, abajo, todas tienen que ver con las palotas. ¿Cómo sigue? Como los Que a mi chincháis. novia la he visto el refajo. Me lo imaginaba. Creí que iba a decir al centro para adentro. Pero me he equivocado de camino. Pues- Eso era el brindis. ¿Y eso qué tiene que ver con las mojadas? Pues tiene que ver muchísimo con las mojadas, porque estas son las danzas que están relacionadas con lo que llaman las palotas. Bueno, O no sea, sigas. las danzas hechas con palos, No sigas. que celebran en la zona de Caballar. Yo he Está desatado, asistido a ellas y es absolutamente magnífico. Está hablando de porque, reliquias. Fíjate. Lo que sí que es cierto es que por algunos indicios arqueológicos se ha detectado, vamos, los científicos, o quiero decir, los arqueólogos han detectado que ya este rito se hacía mucho antes de que murieran Valentín y Gracia. O sea que posiblemente es un rito muy antiguo relacionado con la Fuente Santa desde tiempos ancestrales, posiblemente desde el mundo de los arebacos que andaban en la zona. Ya Qué cariño le tiene Juan Ignacio a los arebacos, parecen de la familia. No, con no, él. Hombre, son los que de todas hicieron el formas- acueducto de Segovia, por de Dios. todas formas, Los que construían, los que cavaban, Claro, los que los que cavaban, hicieron la porque el costa de látigo lo tienen los Segovia. romanos. Eso Yo también tengo el es verdad. látigo, tú pones la piedra. El ingeniero era romano, pero los que llevaban las piedras Le eran quitan mérito a arebacos. los no, de todas formas yo
prefiero que hable de ellos porque cuando está les refiriéndose tiene de que cariño. ya lo hacían unos años antes, dice, bueno, entonces los cogían vivos y les ponían la cabeza a los dos santos. Ya eran unos años antes. Ya eran pero Bueno, mártires. también hay que... desde que está registrado es desde el siglo XVI, ¿no? Más Claro, o menos, sí. incluso hay una referencia muy curiosa que esa la conoce muy poca gente, y es que estas dos cabezas que están en esos relicarios, están relacionados de alguna manera con el Baphomet gracias a un documento que apareció en Maderuelo en la encomienda templaria, que decía que estos dos bafometos de caballar, qué curioso, dos cabezas, dos bafometos. Parece como que hay... Es lógico absolutamente. O sea, los templarios que estaban en Caballar reconocen que existen dos Baphomets en la localidad. O sea, quiero decir, los que estaban en Maderuelo reconoce que hay dos Baphometes en Caballar. Es curioso porque, claro, este misterio del Baphomet, de la cabeza famosa y tal, que tiene propiedades taumatúrgicas, casi, en este caso concreto de Caballar, cuadra casi como, vamos, como calcetín al pie, vamos. Es una cosa Ya sabes que hay curiosísima. una tradición que de alguna forma, bueno, espolvoreó Michel Lamy, uno de los grandes investigadores del ocultismo templario, diciendo que los templarios tenían un culto a las cabezas cortadas, es decir, Sí, aquellos claro. santos que A habían ver, sido sí. decapitados. Esto tiene una San explicación. Juan Bautista es el más conocido. Pero es una explicación y eso se conocida. convertirían en Baphomet. Sí, pero es una explicación conocida. Es una explicación conocida, muy discutida, porque en Europa se negó durante mucho tiempo. Ahora no lo niega nadie. Es decir, los celtas eran cazadores de cabezas. Sí, claro, evidentemente. Además que era Botorrita. Sí, Y pero encontrarse antes de con la Botorrita, cabeza bueno, cortada, la vamos. última, la tua esta que se encontró tan bonita aquí española, no hablo de la Galia o del caballo con las cabezas cortadas colocadas alrededor. Es decir, esa bobada de que había que edulcorar de alguna manera, de que, ¿cómo es que los celtas adoraban tanto las cabezas que las guardaban? No, mira, que te las cortaban y las ponían en postes y las colgaban del caballo. Entonces, el culto de la cabeza cortada... En postes y en columbarios. Claro. Porque, por ejemplo, en Garcinarro las ponían en columbarios. A mí eso me gustó. Un indio que me dijo un día en Estados Unidos. Estuvo muy gracioso el tío. Dice, no, aquí nos acusan de arrancar cabelleras y de cortar cabezas. Y bueno, no somos los únicos que descendemos de alguien así, ¿eh? Es decir, bueno, es verdad, Claro, los europeos claro, también. claro. Todo el mundo es lo mismo. Pero que luego lo de los cultos a las cabezas cortadas, que pasa sobre todo a determinados elementos de las reliquias del occidente muy profundo, europeo occidental, viene de ahí. Son cultos célticos ancestrales. Pero si es que no hay una anécdota. ninguna ¿Sabéis duda- lo que es la esporra? La bolsa que llevan en el kilt, al lado del kilt los escoceses. Sí, claro. Son los restos de las cabelleras arrancadas. Esa especie de bolsita de pelo. No, pero además Pues claro. es que no tenemos ninguna duda porque el propio Julio César en la Guerra de las Galias describe cómo los galos, en este caso concreto, cortaban las cabezas de sus enemigos y las exhibían. Pero lo hacían los celtíberos y todos los celtas españoles también. Es decir, todo el occidente europeo tiene cultos a las cabezas cortadas. Pero tiene cultos a las cabezas cortadas porque formaba parte de la tradición legendaria. Pero había que protegerla de alguna manera. Entonces, eso es una manera, yo creo que es inconsciente. Es decir, yo no creo que haya ya un elemento real de que de verdad adoraran, como si dice, bueno... No, pero a ver, simplemente es una que- cuestión supersticiosa. Exacto, es decir, efectivamente. Las tribus en Oceanía, Efectivamente. en Brasil, en el Pero en el Amazonas, caso de la lo Mí, hacen. cuando habla de esto, de este pequeño detalle de por qué esa línea tan rara de reliquias de cabezas, es porque seguían considerando que la cabeza cortada era un elemento importante. En el cristianismo, la cabeza cortada de un santo, además de ser una reliquia, porque forma parte de su anatomía, el hecho de que fuera la cabeza Claro. ya le confería también otro tipo de poderes terapéuticos. O sea, las cabezas terapéuticas, estoy recordando la de San Guillermo, por ejemplo, en Sorlada, en Navarra, estas dos cabezas que estamos hablando de Estas las que mojadas se de las echa caballar, vino, por San ejemplo. Saturio, en Soria. Claro. Es decir, eso es lo cultos que celtas. de forma genérica se llaman cabezas bafométicas. No quiere decir que tuviera que ver con el Baphomet famoso. No templario. no necesariamente. Nada, No, puede que no, puede que en un pero caso en la sí, cabeza, precisamente, como lo que está diciendo Carlos, como receptáculo un poco del saber, de la sabiduría, un poco del alma que tenía ese poseedor, el que tenía el resto del esqueleto, pues bueno, tiene una especial veneración. Y además esa veneración está relacionada con lo más sagrado. Y fíjate que casi siempre lo sagrado está relacionado con el agua. En el caso de Sorlada, por ejemplo, de San Guillén, o San Guillermo, que era el hermano de Santa Felicia, hay que utilizan la calavera, que además es también relicario, para echar agua o vino, y en el momento que traspasa la calavera, automáticamente ese agua tiene propiedades terapéuticas. Bueno, pues de alguna forma lo que está pasando con las mojadas de caballar es algo similar. Es decir, tienes que sacar esas cabezas para propiciar, en este caso, el agua. Es decir, esas pertinaces sequías que de vez en cuando hay, ¿no? Fíjate Pero no siempre funciona. Yo he estado investigando un poco el caso, y de las 33 que tú decías, las 33 hasta el año 1982... Fueron 33, ¿no? 33, pero ha habido alguna más, ¿eh? En la que yo sepa, la última fue en el año 1992. Bueno,
acertaron o funcionaron en 26 de las ocasiones, lo cual 26 de 33 está bastante bien. Alto, ¿eh? Es bastante alto, pero no siempre acertó. Y a veces no acertó el mismo día que sacaban las cabezas, sino que ocurría un día o 2 días después y no siempre la cantidad que ellos querían de agua. O bien se quedaban cortos o había una inundación, como decía Carlos, que estaban construyendo el arca. De todas maneras, ¿existe alguna otra referencia? O sea, me refiero, fuera de esta localidad de Caballar, ¿existen referencias de que se practiquen las mojadas en otros puntos de España? No, las mojadas son los de Caballar. Típicas de Caballar. Algo parecido se produce en Peñíscola con el cráneo del Papa Luna, pero no es exactamente lo que pasa es que es verdad que cuando se hace, los pueblos limítrofes también hacen las rogativas para que esas cabezas que están en Caballar cumplan sus efectos terapéuticos. Yo tengo constancia de una que se hizo una mojada el 7 de julio del año 1899 y fue a petición del arciprestazgo de Turégano y estaba pues... Sí. Cuesta, Otones, Adrada de Pirón, Tres Casas, en fin, distintos pueblos. Y comentan que cuando hacen la inmersión de las reliquias ese 7 de julio, ocurre una cosa, y es que empieza a caer una lluvia tan copiosa que arrancaba lágrimas de júbilo a los verdaderos creyentes. Pero es que fíjate, es que estaban emocionados por aquello. Quiero decir, vamos a ver, en realidad, y eso, bueno, lo sabéis todos aquí, los que estamos, en realidad las leyendas y las tradiciones son mezclas, se superponen como granitos de arena que tú vas añadiendo. Entonces, sobre un fondo céltico que efectivamente existía del culto. Bueno, fíjate, en España no hubo culto druídico, nunca lo hubo, por lo menos no está demostrado que existiera. Yo creo que no lo hubo tampoco, pero lo que sí está claro, porque además España era jastática, básicamente, más que la cultura en España técnica. Sí hubo cultos druídicos, pero en la época de Prisciliano ya... Sí, muy exacto, muy avanzado, ya en pleno Imperio Romano, pero por contacto con la Galia, otra cosa... Pero llamarlo druídico a esto sería más gnóstico, ¿eh? No, se refiere... pero me refiero a otra cosa. Entiendo, se refiere a cristianismo celtizado por la Galia, es decir, pero por contacto comercial muy posterior. Hablamos de 500 años después. Pero no, yo me refiero a que si tú a eso le sumas, porque acabas de decir una cosa importantísima, es el culto de los cráneos receptáculo, de los cráneos de poder, de los cráneos que tú respetas, que es típicamente germano, eso es visigodo, claramente. Es decir, que viene del este de Europa, del centro de Europa, del norte, que se une a otros cultos que existían en la península ibérica mucho más antiguos. Entonces tú eso lo vas mezclando por un matiz cristiano que lo suaviza, pero que hace que tú lo sigas queriendo tener. Entonces, bueno, qué extraño que los cristianos, al final que una religión que viene del Medio Oriente, tipo semitia, se obcequen con que alguien dé valor a conservar cabezas. Bueno, sí, como los osarios. Es decir, efectivamente. Es decir, porque tú vienes también de una cultura que no puedes olvidar y eso se te va mezclando y poquito a poquito te va creando elementos que van cambiando en toda Europa, porque no es lo mismo Portugal que España, que Francia, que Inglaterra, que Alemania. Pero aún así se van superponiendo los ritos y vamos, o sea, por supuesto. Y si todo eso lo que te dice alguien de repente que eso es de un santo, ¿le estás elevando el valor? Claro. Dice, no, esto es un cráneo. No, esto es un cráneo, no. Este es San Anselmo. Dice, joder, es San Anselmo. Entonces, aquello acaba de cambiar. Has elevado de división. Estás en regional y pasas a segunda o a primera. Claro, y si es de San Epifanio, ni te cuento. Bueno, pues, la verdad es que este año 2015, este año que hemos dejado atrás, la verdad es que podían haber sacado las cabezas de San Valentín y Santa Engracia, porque la verdad es que ha sido de los más secos de la historia, David, que se tenga constancia. El pique entre pueblos, es decir, ¿vosotros qué tenéis? Tenemos aquí este dedo, tenemos la falange de la mano derecha de San Patricio, pero qué pringaos, nosotros tenemos la cabeza entera. Es decir, al final había una especie de eso significaba que antaño tenían más dinero. Claro, exacto. La escóbula de la brújula. Asustos espinosos. Esta noche, con la sección de los asustos espinosos, nos vamos a ir hacia tierras catalanas, porque allí hay unas leyendas, riquísimas, sobre todo centradas, las que nos va a contar nuestra compañera, nuestra colaboradora Israel Espino, sobre unos santos que hay por ahí, o santas en este caso. Muy buenas noches, Israel Espino.
Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis? Hola, Israel. Aquí bien, santificados, pero bien. Además tienes nombre de Tierra Santa. Hombre, por supuesto, no podía faltar te yo. va como anillo al dedo, ¿eh? Todas yo soy una reliquia. Bueno. Eso lo has dicho tú, no nosotros, ¿eh? Tiene que ser, desde la cabeza hasta los pinreles, di que sí. Que troceamos y te repartimos por iglesias variadas del mundo. Sí, tenemos ahí, estás cotizada, ¿eh? Sí. ¿Cuánto cuesta el meñique? Luego os paso facturilla. Pues sí, la verdad es que bueno, las manos es una cosa muy socorrida a la hora de las reliquias. Todo el mundo creo que conoce ya la mano incorrupta de Santa Teresa, pero hay otras manos y como bien decía David, yo no sé por qué muchas están en Cataluña. Hicieron acopio, allí es donde más manos santas hay por un metro cuadrado. Eran comerciantes, tenían dinero. Hicieron acopio, tú lo has dicho. Sí. Y bueno, quizás una de las menos conocidas es una que creo que se conserva todavía en el convento de las monjas de Valbona, en Lérida, y allí había una mano humana seca, apergaminada, así un poco asquerosilla, como todas las manos así momificadas. ¿Quieres creer una cosa, Israel? A mí me preocuparía que fuera una mano totalmente normal. Eso sí que me preocuparía. Es verdad, tienes razón. Que esté seca, apergaminada. Que esas son las típicas manos que te dan la impresión de que van a salir andando solas. Sí, andando con los dedos. Me preocaría que se moviera, sí. Bueno, y por ahí va la leyenda. Sí, salía sola. Sí, es cierto, porque esa mano es viajera. Me refiero que realmente donde estaba en un primer momento era en el monasterio en Tarragona, en el monasterio de Santes Creus, de las Santas Cruces. Cuentan que en ese monasterio ingresan dos monjes que antes de ser monjes habían sido muy amigos desde la infancia. Y dentro del monasterio continúan siendo pues íntimos. Bueno, tan íntimos que se prometen mutuamente que si uno de los dos se muere, el que sobrevive va a rezar todos los días por el otro un responso ante la tumba. Efectivamente, llega un momento en que hasta los monjes mueren, todos lo sabemos, pasan los años, y uno de ellos pues la palma directamente. Y entonces, siguiendo la costumbre del monasterio, lo sepultan en el subterráneo, en un sarcófago de piedra, pues junto a los compañeros que habían muerto antes que él. Claro, al día siguiente de la muerte, su amigo, como le había prometido, baja al subterráneo, se arrodilla, empieza a rezar el responso, y cuando termina, se queda mudo de espanto porque ve cómo la tapa del sarcófago empieza a levantarse y sale de dentro una mano que le bendice y se queda un momento fuera de la tumba, quieta. Este se asusta, se va para arriba, pero se calla pensando que bueno, que a lo mejor ha sido una alucinación porque como quería tanto a su amigo, pues a lo mejor se le ha ido un poco la cabeza. Pero al día siguiente baja otra vez a rezarle y al terminar de nuevo se abre la tumba, sale la mano y le bendice. Así que ya el pobre monje, viendo que no era cosa de su cabeza, le cuenta al prior lo que sucedía y bajan al día siguiente con él el prior y toda la comunidad. Alumbran la tumba con cirios, como si no fuera bastante tétrico ya el ambiente, y le cantan un responso solemne por el compañero difunto. Cuando terminan, efectivamente, se levanta la tapa del sarcófago, asoma la mano, larga, pálida, los bendice y queda inmóvil. Pero el prior, que se ve que tenía más redaños, cuando ve que esa mano se queda inmóvil, la toma entre las suyas, llorando de la emoción, y cuentan que sin tirar de ella, sin hacer esfuerzo ninguno, claro, porque si no, no tendría mérito, la mano se desprendió del cuerpo y queda entre las manos del prior, que cayó de rodillas, rezando. Yo no sé si del susto también se quedó allí el prior o no, pero cuentan que... Cuanto menos. Bueno, pero se quedó con la mano, anda. Yo un recuerdo un poco... Le dio la mano y casi se queda con el brazo. Sí, bueno, por lo menos no cogió la mano y le dieron el pie, que también podía ser. Cuentan que la mano se conservó durante muchos años en la capilla de este monasterio, de Santes Creus, pero luego más tarde sí que fue trasladada al convento de las monjas bernardas, al convento cisterciense, como bien ha dicho David. Claro. De Lleida. Sí, porque si no recuerdo mal, bueno, esa la orden, digamos, ahí en Santes Creus, pues como que ya se trasladó
No, porque Efectivamente. pasó lo que pasó, me parece que fue la Claro, desamortización de la- Mendizábal en el año exactamente. 1834-35, pues ya sabes que prácticamente todos los conventos y monasterios quedan desiertos, junto con el expolio de las reliquias, en fin, y sobre todo de todo el ajuar, ¿no? De oro y de plata. Entonces me imagino que esta reliquia, para ser salvada, ¿no?, de esa desamortización, pues iría a algún Sí, convento. el prior lo llevó al convento ahí Claro. en Lleida. Ujú. Ujú. Sí, sí, y allí se quedó así, porque en el otro convento, desamortizada, poquito iba a ser la pobre mano. Claro. Imagínate el susto por el que se la encuentra. Pero fíjate, Sí, sí. si no recuerdo mal, había un historiador catalán, no recuerdo ahora el nombre exactamente, el que apuntaba, bueno, especialista, es un especialista en todo lo referente al monasterio de Santas Creus, pues tuvo constancia de eso, y no solo eso, sino que en el monasterio de Lleida, el monasterio de monjas de ahí en Lleida, creo que Vallbona. sí, en Vallbona de las Monjas, pues me parece que hasta en 1980 y pico o 90, pues la priora, pues todo aquel que fuera le mostraba la famosa mano. Y hacía milagros, supongo, hacía porque milagros. si no, no... Yo sé que el Claro, que claro. recoge esta leyenda, entre otros, es Jacinto Verdaguer. No sé si te refieres a él. Jacinto No, Verdaguer, posterior. Mosén No, Jacinto porque estoy Verdaguer es el que lo refiriendo que recoge. él en el libro, a ver si me acuerdo mientras estáis hablando, pero porque él, vamos, ha fallecido hace poco tiempo, me No, parece que... entonces no es Jacinto No, Verdaguer. no, evidentemente no. Entonces digo porque en sus escritos y en sus estudios, Sí, lo menciona, yo recuerdo haber leído algo, pues hace una década o algo así, referente a que sí, evidentemente él lo mencionaba, que todavía estaban ahí. Yo lo que conozco, de lo que he leído un poco de esta reliquia, es que hay un libro de Eufemia Fuentes donde dice que todavía, pero estamos hablando de hace unos cuantos años, todavía mostraban la reliquia a aquellas personas que lo solicitaban. O sea, que no está expuesta públicamente, sino, bueno, si pides un permiso especial y No, tal, parece que te la la muestran. leyenda esta está recogida en el famoso tomazo de Vicente García de Diego de las leyendas de España, o sea que tiene tiene ya sus años. Y claro, lo que no sabía yo, efectivamente, es si sigue conservándose y si se sigue mostrando. Habrá que acercarse. Hombre, desde luego, fíjate, de todas las reliquias que hemos comentado y que comentaremos a lo largo del programa, esta es la más rara, porque aquí ya no estamos hablando de la mano de un santo varón que ha muerto y por lo tanto, pues bueno, queda acecinada o queda embalsamada y luego pues es venerada. No, es que estamos hablando de alguien que llega del más allá, del otro mundo, que hace esas bendiciones, ¿no?, a su compañero para demostrarle que agradece esas oraciones, que hay vida más allá de la muerte y que luego se materializa, una especie como de ectoplasma. Ya sabes que en las sesiones espíritas este tipo de cosas suelen ocurrir, y luego esa mano se mantiene ahí, es decir, se materializa, pero no solo se materializa para ellos, sino para todas las personas que quieren ser testigos, con lo cual es algo muy raro, es como un paso más dentro del mundo de las reliquias, porque es una reliquia directamente traída desde más allá. Sí, porque además no se menciona en ningún momento que este monje del que no se conserva siquiera el nombre sea excesivamente bueno, sea santo, o sea, no. Lo único que se incide es en la amistad que tenía efectivamente Claro. con su compañero. Entonces, es curioso. Por eso digo que a mí sí. lo que más me recuerda, lo que más se asocia, digo, no tiene nada que ver con las reliquias cristianas que todo el mundo conocemos, sino más bien en esas sesiones espiritistas, que sabes que en algunos de los casos, esas sesiones que se hacían cuando se materializaban, se corporizaban algunos espíritus, en fin, a través de esa materia, ¿no?, que llamaban el ectoplasma, para demostrar que realmente ese espíritu estaba ahí, en algunos casos se le obligaba a meter su mano en parafina para que quedara el molde. Y de hecho, en algunos sitios, ese molde con la mano del espíritu se conservaba también como una especie de reliquia espírita, pero reliquia al fin y al cabo. Entonces es lo más parecido, ¿no?, que yo conozco. Ya te digo, para mí esta leyenda que has contado es insólita, es genuina. No conozco ninguna más. Sí, de hecho, bueno, ya he estado buscando y ya he encontrado el nombre. Sí. Era Eufemia Font, el que, bueno, o sea, pues que era es una mujer, ¿no? No, un hombre, Eufemia Font. Vale. Y, bueno, es un historiador de la zona, ya digo, sobre todo de lo que es el monasterio de Santas Creus, y él apuntaba que en el año 1835 todavía, bueno, hay referencias pero ahí escritas. es cuando es la desamortización, cuidado, Sí, esa época, pero él encontró las referencias y hay, no sé, me parece que es hasta 1000, porque él estuvo en el monasterio de las Monjas, ahí en Vallbona, y hablaba sobre el tema, ¿no? En sus escritos, en sus estudios, comentaba que él lo había llegado a ver.
Ya. No, pero estamos hablando de pues, que parece que recientemente alguien como que lo ha visto o que las monjas lo tienen ahí a buen resguardo y que se puede ver, pero evidentemente si estamos hablando de un convento, yo no sé si este convento será de clausura o no será de clausura, este es de las Bernadas de Valbona, pero muchísimas reliquias a mí me pasa, ¿no? Yo algunas las he visto, pero porque tengo que pedir permiso, porque, en fin, al final, como una especie de gratitud, pues te lo enseñan y bienvenido sea, ¿no? El poder enseñar cosas que para ellas son totalmente sagradas, pero que no están expuestas. Y muchas veces no se ponen este tipo de cosas. Yo lo entiendo, ¿no? Porque hay veces que se promueve un poco la chanza, ¿no? Como dicen, mira toda la mano esta del muerto que ha llegado y tal. Entonces, muchas veces se evita que se expongan. Pero bueno, no deja de ser un testimonio, una prueba, una huella de ese mundo sobrenatural, de ese mundo religioso, donde alguien nos ha querido dejar para la posteridad esa mano. Mira, sería bueno, ¿no? A partir de ahora, Israel, vamos a hacer esa pequeña investigación a ver si esa mano existe y todavía se puede ver, ¿te parece? ¿Hola? Israel, Sí. ¿estás por ahí? Guay, os había perdido, por Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has ido? ¡Qué susto! ¿Te has ido por la mano? No, te estaba escuchando atentamente, de pronto ha desaparecido todo. Bueno, Digo, que hay que hacer una investigación para saber si la mano sigue existiendo en la actualidad y si se puede ver, porque la verdad que es algo curioso, es una rareza, ¿eh? Sí, me presto voluntaria. Si hay que ir, se va. Tú vas, ¿no? Sí, Tú sí. vas hasta allí. Pero bueno, no es la única mano que también, bueno, en este caso, y también hay brazos allí, también en Tarragona. Ah, claro, bueno, no, y esta es genial, esta es genial, la de Santa Tecla, patrona, como bien sabéis, de los informáticos, de los pianistas y de los enfermos de cáncer de huesos, que no es broma, Sí, vaya. que no es broma, que yo me he quedado flipado cuando lo he leído. Sí, y es patrona también de Tarragona. Y la verdad que la leyenda de Santa Tecla no tiene desperdicio por ningún lado, pero es que además, si nos descuidamos en Tarragona, no es que tengan el brazo de la santa, es que tienen hasta 4. Veréis, porque os cuento. Santa Tecla, bueno, cuenta la leyenda que empieza su itinerario cuando en el año 48 ella vivía en una ciudad turca que se llamaba Iconio. ¿Cómo? Aparece esa Iconio. Con ahí delante. Jesús, que te voy a sacar tarjeta amarilla. que no lo había oído bien. Te voy a sacar tarjeta amarilla. Entre el nombre de la ciudad y el constipado que tengo, y como sois vosotros, que no falta detalle. Sí. Es que no se nos escapa una. Es que había ido Ni cáspita. hablando de reliquias, ni hablando de reliquias, qué poca vergüenza, vamos a ver. Vamos Bueno, a ponernos pues, serios. San Pablo aparece por Iconio y se pone a predicar en casa de un amigo. Enfrente cuentan que vivía esta Tecla, que era una joven de familia rica, de buena familia, que estaba prometida en matrimonio con un joven también adinerado, pero esta Tecla se queda extasiada con San Pablo y con su predicación y decide abandonarlo todo y seguirle en su peregrinar. Pero su prometido, viendo que se le larga, denuncia a San Pablo por hechicero, más buena, y entonces lo encarcelan. Cuando Tecla se entera, se dedica a repartir sus joyas entre los pobres y las que le quedan las utiliza para sobornar a los carceleros y conseguir que liberen a San Pablo. Una actitud muy moderna. Sí. Entonces, bueno, salen los dos por patas, empiezan a viajar juntos, van cristianizando el mundo y en uno de estos viajes visitan Tarragona. Convierten a mucha gente, pero tiran para adelante y llega un momento en que ella decide ir por su cuenta, empieza su misión evangelizadora por su cuenta y es perseguida por los enemigos del cristianismo, la encarcelan y bueno, ahí ya empiezan los tormentos que como muchas mártires y santas no les falta tampoco ningún puntito. El primer tormento cuentan que fue lanzarla a un foso lleno de reptiles venenosos que por supuesto no le hacen nada, la respetan y no le hacen nada. Luego la atan a 2 bueyes para que la despedacen y entonces los bueyes se quedan sin fuerzas y no pueden hacer nada tampoco. Y por último la colocan sobre una pira para quemarla viva, pero cuentan que el fuego se apartó y quemó a los verdugos. Y por último ya cansados la lanzan a los leones que en lugar de hacerle nada pues le lamen las pocas heridas que tenía y entonces ya quedó completamente curada. Ujú. Así que... Oye, pero de todas formas, Dime. antes has hecho la mención de no 2 brazos de Santa Tecla que están ahí en la Catedral de Tarragona, sino de 4. ¿Por qué? Sí,
Porque os cuento, bueno, ella, tengo para que sepáis de qué va el brazo, ella en un momento dado ya los perseguidores se cansan de perseguirla, la dejan, y ella decide irse a una cueva, ¿vale? A vivir como anacoreta hasta la vejez. Pero vuelven a enviarle soldados cuando ya era muy viejecita, y entonces quieren ultrajarla, quieren violarla, y entonces ella reza para permanecer pura, y entonces la cueva se derrumba y solamente se queda su brazo al descubierto. No sé qué haría con el brazo fuera de la cueva, pero bueno, ahí se queda. Y cuentan que los seguidores de la santa lo recogen y lo llevan a Armenia. ¿Qué pinta en Tarragona? ¿Qué pinta solamente uno? De hecho, ya no los 4 que hay. Pues cuentan que en el año 1319, Ramón de Aviñón y los cónsules de Tarragona embarcan en Barcelona con una carta de recomendación del rey Jaime II para el rey de Armenia, en la que ya se interesan por las reliquias de la santa. El rey de Armenia le da, a cambio de 40 caballos y un trono de oro y 2.000 quesos mallorquines, tócate las narices, 2.000 quesos, le da los restos de 2 brazos del cadáver. Vaya. Si le llega a dar 3, hubiera sido una sorpresa increíble. Claro, ahí ya, en lugar de tener un brazo solo, tienen un cadáver con 2 brazos. Y le dan a los catalanes, le dan los 2 brazos del cadáver y algún hueso más, ¿vale? Se los llevan a Barcelona y allí las depositan y las custodian en el monasterio de Sant Cugat del Vallès, pero los huesos de uno de estos 2 brazos lo trasladan a Tarragona en solemne procesión y con grandes fiestas en el año 1321, o sea, un año después. Pero en junio de 1811, en el asalto a la ciudad de Tarragona por las tropas francesas, la reliquia del brazo de Santa Tecla desaparece. Con lo cual, en el 1814, el monasterio de Sant Cugat le da a Tarragona el segundo brazo, el que le quedaba, el que tenía allí guardado, porque claro, como se habían quedado sin ninguno, y entonces se lo da a la ciudad para que pueda honrarlo. Pero a finales, ya te digo que es de traca, a finales del siglo pasado, del siglo XX, se rehabilita una casa antigua en la parte alta de Tarragona y aparece detrás de una pared una arqueta con unos huesos de un brazo humano. Sí. Se hacen las averiguaciones y se certifica que es la reliquia de Santa Tecla que se perdió durante la Guerra de la Independencia. Es decir, a partir de ese momento, la Catedral de Tarragona custodia los 2 brazos de Santa Tecla, no uno, ¿vale? Sí. Y nos quedan otros 2. Esto ya es la última sorpresa, porque en 1995, hacen antes de ayer, aparecen haciendo unas excavaciones para hacer un complejo comercial, aparece una necrópolis paleocristiana, los restos de una basílica del siglo III y un cementerio de esta basílica. Y hay una tumba central principal con una inscripción que pone Beata Tecla Virgen, o sea, Beata Tecla Virgen, en una losa. Hay quien piensa que realmente esta beata, cuyos restos están allí, es la que realmente es la patrona de la ciudad. La patrona, efectivamente, la patrona, pero que la otra Tecla, la importante, la mártir de Armenia, fue la que al final, por famosa, pues le ganó la gloria, le ganó la fama por la mano. O sea, que la Armenia puede ser la usurpadora. Efectivamente. Y esta pobrecita que estaba allí debajo del centro comercial, la verdadera patrona de Tarragona. Entonces, Israel, ¿cuál es la correcta tecla que tenemos que tocar? Complicado. Yo las toco bueno, todas. Siempre, por si acaso. Otras teclas aquí. Por si acaso. Eso la próxima semana, ¿no? No, la verdad es que son 2 historias muy interesantes de las que nos has contado, Israel, porque bueno, o sea, hay leyendas y leyendas, incluso sobre cada uno de estos casos hasta existen versiones diferentes, como es lógico. Sí, efectivamente, he leído algunas diferentes más de la Beata Tecla, de la Santa Tecla, ¿no? De la Santa Tecla, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Israel. Y que un tengas besazo. santas noches. Vale, un a beso. todos, un buen apretón de mano a todos. Chao. Radio 4G. Radio 4G. Toda la radio que soñaste en un clic.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, pues cuando son las 11:05 de la noche empezamos el filandón. Y aunque ya hemos estado hablando antes de que en esa introducción del mundo de las reliquias, como bien apuntaba Carlos, yo creo que se podía establecer como punto de partida, una clasificación, sobre todo, ya no tanto por si es reliquias de la parte izquierda del cuerpo, del derecho, si es por manos, por pies, sino más bien por el origen de la reliquia. A nivel temporal, ¿no? ¿Cómo las podríamos establecer, esa primera clasificación? ¿Como reliquias precristianas, primero, o las reliquias, evidentemente, que son paganas? Sí, la verdad que podemos hacer cualquier tipo de clasificación, ¿no? Si hablamos de esas dos tipos de reliquias por orden cronológico, está claro. Es decir, si entendemos como reliquia un objeto de poder dentro de un ámbito religioso, está claro que nos tenemos que ir mucho más atrás. No es un invento solo cristiano, desde el momento en que los distintos mártires, apóstoles y sobre todo Jesús y la Virgen, pues sirven un poco como muestras, ¿no? para multiplicar multitud de reliquias, prácticamente todas falsas de aquella época. Anteriormente, en la época grecorromana, también tenían sus reliquias asociadas con sus héroes, con sus dioses, con toda la mitología y con todo su panteón. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro que si entendemos reliquia como objeto de poder, como objeto sagrado y como objeto de veneración, ya en esa época, en ese panteón griego, por ejemplo, ya tenían unas cuantas. Tenían las sandalias de Helena, tenían los huesos de Tántalo, la cabeza de Orfeo, en fin, hasta parte de la arcilla con la que Prometeo había hecho al primer hombre. Es decir, por supuesto, también indemostrables, también con una genealogía bastante dudosa, pero no dejan de ser reliquias y que estaban en los templos, porque eso servía también como un aliciente para que la gente fuera, para que peregrinara, imagínate, pues a los distintos templos de Grecia y tener contacto, pues con eso, con un pelo de la cabeza de Medusa, por ejemplo, ¿no? Y que no te petrificara, tal como decía la leyenda, o un huevo de Leda. Esas cosas llamaban la atención y servía un poco como punto de peregrinaje. También es verdad que muchas de estas reliquias de esta época, vamos a llamarla de una época pagana, tenían un componente físico, es decir, no estamos hablando de cosas fantásticas, imaginarias, la gente lo veía, pero normalmente estaban relacionadas con fósiles o con huesos de animales prehistóricos que por entonces no se sabían catalogar. Eso tenía una importancia fundamental y es que era lo que ahora llamaríamos la sorpresa, el efecto de lo que tú no puedes ver, de lo que era mágico, de lo que tenía algo que tú no podías llegar. Claro, imagínate, pero fíjate, no solamente de animales prehistóricos, una ballena. Es decir, animales que tú no podías imaginar que el tamaño, no podías imaginar, pero sí podías comprobar, porque, a ver, eso era un engaño inteligente, es decir, en el sentido de que tú mostrabas un objeto real, era real, que la gente podía incluso llegar a identificar, ostras, esto parece un hueso, y luego que alguien dijera, no, es que es de Sansón, que era un gigante, es decir, y que alguien se lo creyera. Y viene de Tierra Santa, porque lo encontraron allí. Sí, pero a veces aparecía, por ejemplo, el cráneo de un mamut, y claro, el cráneo de un mamut que tiene un orificio en el centro, pensaban que era el cráneo del cíclope. Claro. Entonces se asociaba a elementos mitológicos huesos que no sabían clasificar. Y eso es muy importante, porque generaba toda una superstición, toda una fantasía alrededor de algo que como no se podía demostrar, y es verdad que era algo raro porque no correspondía a ningún animal raro, pero conocido, que sin embargo era identificable por las personas que sabían lo que era un hueso, que sabían lo que dicen, esto no es una falsificación, es decir, lo que sí sabían es que no era falso.
Era sorprendente. Era sorprendente, Y claro, era raro. eso tenía un valor, el valor de la rareza y de la escasez. Fíjate que luego posteriormente, ya que estamos hablando de este tipo de animales, posteriormente, y estoy hablando ya de, pero muy posteriormente, incluso pasada la Edad Media, Sí. sobre todo en el siglo XVI, XVII, cuando los indianos, los llamados indianos, estas personas que van a hacer las Américas, cuando tienen algún encontronazo con estos animales exóticos, que normalmente eran caimanes o cocodrilos, en fin, en función de qué continente nos movamos, luego eso como es voto, es decir, se habían salvado del acoso de uno de estos reptiles, habían invocado a la Virgen Y lo traían. de turno y lo traían. Y lo traían como es voto. Y claro, y traer, imagínate un caimán a Ávila, a Sonsoles, pues aquello era una bestia del anticristo, que tenía también unas connotaciones simbólicas religiosas, porque era un poco como diciendo, fíjate, el pecado lo he vencido y os lo traigo aquí como recuerdo, como es voto, para venerar a La verdad es nuestra que Santa crees, Madre. se podía hacer un catálogo de cuántos caimanes hay en iglesias españolas o Se en- ha hecho, Sí, se ha hecho. Un investigador Que alguien lo habría hecho, además, claro. catalán, Domènech, ha investigado, muchas de ellas han desaparecido. Una de ellas de la iglesia San Ginés, yo lo llegué a ver, y un cocodrilo que estaba en la iglesia San Ginés, lo quitaron. Filipino porque era, decían que ¿no? la gente- Era filipino, ¿no? pues, ¿dónde me dijeron Es que no era? sé decir. Pues a lo mejor podía ser de Era ahí, filipino, sí. porque me comentaron que bueno, la gente iba más a ver el cocodrilo que a Claro. escuchar Claro. misa, ¿no? Entonces Misa. decían, bueno, pues no interesaba. Pero sí que se conservan todavía muchos de estos caimanes y lo que son costillas de ballena, que también era muy Claro, raro pero porque era un encontrar una hueso. costilla de Sí, ballena. Tú le decías. ¿Pero qué se atribuían a los dioses, por ejemplo? No, para No, nada. no, porque estamos hablando de Es ya cristianismo, hablamos de cristianos. Sí, pero, o sea, en la época cristiana sí, pero ya en la época, como En tú la bien anterior, decías, sí. en la época precristiana, o sea, se podían llamar también numerosas reliquias de ese tipo. De hecho, Sí. hoy en día, hace apenas unos años, en Atenas mismo, se reunían grupos de practicantes de lo que era la antigua religión para, bueno, pues ahí donde el templo, donde la Acrópolis, para rezar y adorar a las reliquias. Claro. De hecho, fíjate, en el santuario de Demeter, por ejemplo, en Grecia, se veneraba el escudo de Pirro. Es decir, Sí. no es una reliquia en el ámbito religioso, pero era un héroe, igual que la espada de Agamenón. Es decir, ese tipo de cosas se consideraban reliquias, igual que para muchas personas, pues la colada del Cid pues puede ser una reliquia. O la ¿no? tumba de Napoleón. Claro, exactamente. De hecho, Carlos y yo, que hemos estado... La numerosas tumba de Napoleón, sí. veces en el- Yo, como decía Juan Antonio Sí, yo he Cebrián, estado también. ¿estuviste en Francia? Sí, fui a París y me arrodillé allí. No, pero en el Museo del Ejército... Lo decía siempre en broma, sí. ¿Te acuerdas? Pero es que era mejor el anterior, que era más friki, tío. Pero El actual ya no... que vimos una cosa que nos llamó la atención. Había un trozo de la camisa ensangrentada de Sí. Pizarro. Pero eso el día era el que fue anterior, asesinado. el anterior. No, en este también. ¿En este todavía se puede estaba? ver, Ah, sí. yo creo que lo habían quitado. Lo que ya no está en este, que lo vimos Sí. en el anterior, es un trozo de la corteza del árbol en el que se apoyó Hernán Cortés En la en noche la noche triste. triste. Eso es genial. No me digas que eso no es Y una bueno, reliquia. y estas que tienen aspecto de el ojo, el globo ocular del la mano izquierda del capitán, no sé cuánto. Entonces, estas cosas en el fondo son sí, claro, en el fondo son reliquias modernas. Bueno, Tienen perdona, el mismo hasta las objeto. máscaras de difuntos son Claro que reliquias. sí, claro que sí. Otra cosa es que luego el ha perdido, bueno, no lo ha perdido. Es decir, estábamos pensando, un disparate. Cuando en una subasta estas internacionales dicen, y alguien ha pagado $145,000 por un pelo de Michael Jackson, o por la servilleta en la que se echó un moco, no sé cuánto, o por, esto es reciente, un trozo de la tarta del banquete de la reina de Inglaterra. O sea, si eso no es una reliquia, ya miras qué es. No, tiene O sea, que ser un asco. Aparte, Un trozo del pastel, aparte de un asco, ya me dirás tú cómo aparte de un estará. asco, eso es mitología moderna evidente. O sea, cuando alguien, por muy loco que esté o por mucho que haya detrás, cuando Luego- alguien paga por algo así, Luego está hablaremos haciendo de esa algo mitología de reliquias. esos relicarios paganos modernos, Sí. porque bueno, hay unos cuantos, ¿no? Desde El último aliento, de Thomas Sí, Alva luego Edison, etcétera, entraremos en etcétera. eso, Luego sí. entraremos, ¿no? Pero siguiendo ese hilo histórico del que estábamos haciendo, en esa época precristiana, o sea, bueno, pues existían esas reliquias, pero cuando aparece el cristianismo, desde luego, pues que es una verdadera explosión. Sí, claro, es que cuando ya se empieza a llamar reliquias en el sentido estricto de la palabra. Exactamente. Y fíjate, y ahí podríamos hacer otra clasificación, que serían las reliquias del Antiguo Testamento y las reliquias del Nuevo Testamento. Claro, todas las del Nuevo Testamento tienen que ver, como te puedes imaginar, con Jesucristo, con la Virgen, con los apóstoles y con los primeros mártires. Pero esas reliquias del Antiguo Testamento también son interesantes, que no vamos a entrar en ellas porque muchas son conocidas. Es decir, en algunos lugares se veneraba un poco del maná, o de la vara de Aarón, o el barro con el que se hizo Adán, o el arca de la alianza, o el arca de Noé. Es decir, ese tipo de cosas son también reliquias. ¿Por qué? Porque forman parte de esa De nuestra historia tradición, sagrada. es la misma. Sí, pero sí, fíjate, la es misma. como un poquitín como lo que ocurre con la lanza de Longinos. O sea, Claro, se claro, convierten claro.
en verdaderos Pero es que, objetos de poder. A ver, pero la lanza de Longinos tiene objetos de poder. los dos. Es muy interesante porque tiene los dos matices. Es de los pocos, fíjate, vamos a ver, de los que se conservan, porque en el Arca de la Ancianza no lo tenemos y la Mesa de Salomón tampoco. Bueno, Jesús y yo guardamos un trozo, pero ya lo contaremos en el futuro cuando llegue el fin del mundo. De momento, lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, la lanza de Longinos es un objeto. Bueno, aunque ya no hablo de que sea real o no, que es obvio que sabéis que no lo es, que no es, ni siquiera es una lanza, pero es un objeto pagano, al fin y al cabo supones el arma o la lanza de un legionario romano con el que clava al cuerpo de Cristo, pero que está cristianizado por el hecho de su acción. Entonces, es un ejemplo, sería un ejemplo de reliquia de contacto, Por pero contacto, al revés. claro. No, pero este es interesante. Porque viene del principio de todo. Estamos hablando de Cristo. Es el origen del cristianismo nuestro. Entonces, con la lanza de Longinos, todo lo que tú le añadas después de la famosísima leyenda que rige el destino del mundo, son añadidos cristianos, no paganos, David? Esto es muy importante. Somos claro. nosotros los que creemos en ello. No quiere decir que nadie creyera en su momento. De hecho, el gran problema, por ejemplo, que se plantea Ravenscroft cuando escribe el libro sobre la lanza del destino, es en qué momento una reliquia religiosa se convierte en algo más. Porque es que esa supera el elemento de la reliquia. Hay muy pocas, quizás la sábana santa, que han superado lo que es una reliquia en sí mismo, sino que son algo más. Bueno, o el Santo Grial. El Santo Grial, claro. También es algo Pero más. el problema es que el Santo Grial, salvo el auténtico, es el de Valencia. Es decir, no hemos quedado con el de León. Bueno, eso es una discusión que aclararemos en el Pero campo de honor. Esas podían ser como. Y yo al que estoy en tu principio línea, que creo que es el de León. Bueno, es que había varios griales, cuidado. Al principio decía que íbamos a huir. De una manera, aunque es evidente que hay que nombrarlo de los clásicos, claro, ¿no? claro. La lanza de Longinos, el Arca de la Claro, Alianza, claro. No, pero es que era importante por el matiz. Incluso el el matiz. sudario de Oviedo. Claro, pero este es el matiz de lo que supera ya lo que es simplemente la reliquia y se convierte en algo más. O sea, es decir, vamos a ver, cuando y vale porque nos valdría, no nos vale para Semana Santa porque es un objeto que tiene un matiz diferente, pero cuando el 30 de abril del año 45 un soldado americano uno encuentra en una cueva la lanza del destino, se lo comunican a Patton, oiga, mira que hemos encontrado esto justo el día que se ha suicidado Hitler. Solo hay una persona que hace una relación entre que se ha suicidado Hitler y tiene la lanza del destino, Estados Unidos. La única persona que se da cuenta es Patton. Eso significa dos cosas. Significa cultura y significa tradición. Entonces, el que tú seas capaz de enlazar ambos aspectos es lo que determina que un objeto ha superado lo que es meramente la reliquia religiosa y se convierte ya en un elemento de tu civilización. Es un elemento simbólico. Entonces, esto es un paso muy importante porque lo dan muy pocas reliquias, porque es muy difícil que tengan ese concepto, porque para eso tiene que haber algo detrás, algo añadido, y eso siempre se añade de manera cultural, lo añade la cultura o civilización en la que tú te estás moviendo, que considera que determinado elemento simboliza mucho más, que algo que va mucho más allá de lo que es el simple objeto, aunque no tiene que ver con la religión. Es la obsesión que existe por darle elementos mágicos al dólar. Sí, la verdad es que es verdad que de las que hemos citado, esas tres se salen un poco de la norma, ¿no? Se salen de la norma, la lanza de Longinos, se sale de la norma el Arca de la Alianza. Y la Sábana Santa. Y la Sábana Santa, no, y el Santo Grial. Y el Santo Grial, sí, claro. Es decir, se salen de la norma, ¿por qué? Porque es más que un objeto religioso. Es más de lo que o la Mesa de Salomón, sí, sería lo mismo. Estamos hablando de un talismán de poder. Exacto. ¿Vale? Exacto. Entonces, quiere decir, ese es el asunto. Y además, pensando que son auténticos. Ya no estamos hablando de las distintas copias de la Sábana Santa, de las distintas copias que hay de Santo Grial o de la lanza de Longinos. Es decir, aquella que se consideraba que era auténtica, y todo el mundo pensaba que tenía la auténtica, pensaba que el tener eso te daba como un poder y un control de no solo de tu destino, sino del destino de la humanidad. Para ellos el destino de la humanidad era el destino de los que gobernaban. Entonces eso era muy importante porque pasa a una siguiente categoría. Se convierte en un talismán, se convierte en algo más que una simple reliquia. Una reliquia podía ser un lignum crucis, podía ser clavos, podía ser espinas, podías multiplicarlas, pero estas cosas ya no las puedes multiplicar, a pesar de que se hizo también. Bueno, se intentó sobre todo. Se intentó, ¿no? Pero ya era algo más. Entonces, de ahí que fuera un objeto perseguido y venerado por los grandes emperadores. Porque fíjate que las grandes reliquias o los grandes objetos de poder casi siempre tienen asociada la palabra destino. Sí, la exacto. calavera del destino. La lanza del destino. La piedra del destino, que es la piedra de Scone, donde se tenía además que investir o coronar los distintos reyes de Gran Bretaña. Es decir, todo tiene un elemento donde pones el destino. ¿Por qué? Porque tener ese objeto te daba poder sobre ti, y la gente que tú gobernabas o tenías un poco como el predominio de decidir la vida o la muerte de muchas personas. Y encima, al tener un elemento sagrado de esta categoría, es como que estabas investido por la divinidad, como diciendo, cuidado, no soy yo el que está determinando esta decisión, sino que
es por decirlo así, Dios, la Virgen o cualquier divinidad el que me está inspirando para tomar estas decisiones. Bueno, a mí hay una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Hay una serie de reliquias, a lo largo del programa han salido algunas, pero a vosotros, por ejemplo, Jesús, ¿a ti cuáles de todas ellas, de esas, cientos de miles de reliquias que hay, cuál es la que puedes considerar más extraña, la que te llama más la atención? Mira, son los que yo llamo reliquias inclasificables. Porque dentro de las reliquias, a mí me gusta clasificarlas, de todas las que tengan que ver, por ejemplo, con Jesucristo. Pues están las reliquias del nacimiento de Cristo, las de la última cena, las de la crucifixión, en fin, hay muchísimas. Pero luego hay unas cuantas que son inclasificables, y dentro de esas te menciono a tres que me parecen curiosas. Por una parte, el suspiro de San José, un suspiro que está, claro, embotellado, ¿no?, y precintado, y que estaba por lo menos en la iglesia de Blois, Francia, ¿no? Luego parece ser que formó parte de un sitio curioso, casi esperpéntico, que es el Santa Santorum del Vaticano, donde hay todo tipo de reliquias, entre ellas este suspiro de San José, herméticamente cerrado. El estornudo del Espíritu Santo, no me digas también que no es inclasificable. Botella que se veneraba en la iglesia de San Frontino y hoy también está en el Santa Santorum del Vaticano. Y ya la que me parece la acabose, un trozo de rayo de la estrella del portal de Belén, que también alguien lo comprimió. Eso es luz química, tío, es algo increíble. Estuvo ahí cazándolo en el aire. Eso es digno de películas de vampiros, de condensar la luz para acabar con los vampiros. Para mí eso es inclasificable. O sea, fíjate, incluso más todavía que las alas del arcángel San Gabriel. No, luego podríamos hacer, por ejemplo, lo que llamaríamos las reliquias frikis, las que forman parte de la anatomía normal. Es decir, bueno, ¿y esto por qué guardas las barbas o los cabellos de un santo? Pero, por ejemplo, las tetas de Santa Águeda, que se conservan. Sí. O, por ejemplo, no sé, el sudor de la lucha entre el arcángel San Miguel y el demonio. ¿El sudor? De la lucha entre el arcángel San Miguel y el demonio. Alguien cogió una gota del sudor que le produjo al arcángel, la lucha con el demonio, y lo guardó. Y eso la gente. O, por ejemplo, lo que hablamos de las cabezas. ¿Por qué 7 prepucios del niño Jesús? Sí, luego hablará Marta de los prepucios. ¿O es que son trozos del mismo trozo? No, 7 no. 7 luego no. hablaremos de eso. Lo que era la Alta Edad Media se contaron hasta 14. Se contaron hasta 14, además certificados. ¿Sabes que se conserva la leche de varias santas? ¿En serio? Y de la Virgen María. De la Virgen María también. De hecho, de la Virgen María y litros. En la Catedral de Palma de Mallorca, litros. Dentro del relicario, hay una ampolla donde dice que hay leche. Por cierto, estoy un poco preocupado porque Maese está colgando el color amarillo. Bueno, no, no se encuentra muy bien, es ¿no? que se ha caído, se ha hecho daño, pero no pasa nada. Bueno, de todas formas, al hilo de lo que estabas diciendo, y antes mencionaba, pero es que cuando tú has dicho que, pues que estaba el aliento, etcétera, etcétera. Sí, suspiros, estornudos, aliento, sudor, esto claro, lo que tú quieras. Es que a mí, fíjate, pero es que eso no solo era de antes. Es que estamos hablando de Henry Ford, por ejemplo, que era íntimo amigo era amigo de Thomas Edison, además era su héroe y tal. Era tal esa su admiración, su fetichismo, que convenció a su hijo, al hijo de Edison, para que en el momento en el que falleciera, pues le pusiera una botellita al lado de la boca para encerrar su último aliento. Está muy bien hecho, es un detalle, no sirve para nada, pero bueno, mola. Bueno, es fetichismo puro y duro. A mí hay una reliquia que también el Ford, el Henry Ford, el fundador de los coches Ford, que también ya sabes que tiene unas ideas políticas un poco extrañas, se le ocurrían ideas de bombero, ¿eh? A mí hay una reliquia que me enloquece, es la que más me gusta, que es la carta manuscrita de Jesucristo, según la cual curó al rey Abgaro. Parece que San Lucas había llevado esta carta manuscrita de Jesucristo, que al final había terminado curando de una enfermedad incurable al rey Abgaro, que es el trasunto de una novela, por cierto, La Hermandad de la Sábana Santa, que escribió Julián Navarro. Es realmente curiosa la reliquia.
Pues digo que para mí las inclasificables tienen ese mérito, ¿no? Porque ya te digo, meter ahí las plumas de arcángeles, suspiros, estornudos, incluso fíjate una que no había mencionado antes, la cola del asno que llevaba Jesús cuando entra en Jerusalén. ¡Ostras! Eso sí que es rizar el rizo. Eso se llama... Eso es nivel, ¿ves? Eso es lo que hablamos antes de la derivación, de cómo vas Ya, extendiendo pero el vamos campo. a ver, pero si Jesús no tocó la cola del asno, no puede ser una reliquia. Pero estuvo Porque montado en el ya- asno. pero si estuvo Por montado en tanto, el ya asno, todo el asno pero- es sagrado. Queda impregnado el asno Lo hace entero. todo él. Tiquismiquis. Ya empezamos a jorobar, pero bueno. Está negociando el precio ya. Sí, sí. Entonces, fíjate, por eso es muy llamativo que incluso el elemento de tortura de los santos, pues claro, muchas de ellas pues tiene que ver, pues eso, con Jesús, con la Virgen y con esos primeros apóstoles, ¿no? Los primeros y los últimos apóstoles y los primeros mártires. Pero todo aquello que sirvió para martirizar a un santo también se convierte en reliquia. Por ejemplo, el carbón que sirvió para chamuscar a San Lorenzo. Pues hubo alguien que cogió un trozo de carbón y lo guardó como reliquia. Y la parrilla, ¿no? O las flechas que sirvieron para alancear a San Sebastián. Pues también una de las flechas se conservan. Las cadenas de San Pedro. Una de las piedras que sirvió para lapidar a San Esteban. También, claro, coger piedras, ahí sí que las puedes multiplicar sin ningún tipo de problemas. Claro, Hombre, lo hacen con las piedras de dedos Ica, ya te diré yo. Y las cabezas, que son varias, de San Juan Bautista. Las cadenas de San Pedro, esas las he visto yo. San Pedro en Vínculi, en Roma. Sí, sí. Es decir, bueno, pues este tipo de elementos, por supuesto, hay reliquias para todos los gustos. Pero bueno, de alguna forma son clasificables. Es decir, bueno, mira, es un santo, al fin y al cabo fue martirizado de esta manera, y si conservas una sandalia, un cinturón, un cabello, una piedra o un trozo de carbón, allá tú y si te lo quieres creer. Pero te digo, las inclasificables, donde tú metes en un frasquito suspiros, sudores y estornudos. Estaba pensando, como ha hablado del Escorial antes Juan Ignacio, que se conservan trozos de la carne asada de San Lorenzo. También. Para tomártelo a la piedra, nunca mejor dicho en este caso. Bueno, no sé, pero A a la- mí a la lo de la parrilla, tarta, no, lo de a la la parrilla. tarta, vamos, me ha llegado al alma. A la Pero es parrilla. que lo curioso es que es la historia del martirio de San Lorenzo quemado en la parrilla es un invento de San Anselmo y Pero del no, pero poeta no jorobes, Prudencio. no jorobes la tradición, hombre. Bueno, y el pene de San Bartolomé. No uno, dos. Dos. El pene de San Bartolomé. No, dos. Dos. Uno en Aquisgrán y creo que otro en Treveris, me parece. O sea, La Quisgrán y Osburgo. claro, o sea que fíjate, pene. O sea, claro, me río yo del de... El de No, Rasputín. él sí que se ríe de los demás. El de Rasputín porque era- el de Oye, Rasputín, una a anomalía, pesar- una anomalía es una anomalía. No, vamos, Pues eso era es una anomalía. una señora anomalía. Ya estáis porque- discutiendo la validad de la reliquia, ¿no? No, perdona, Mira, es que después de estar momificado, que tenga 20 centímetros, pues ya me dirás tú. O sea, eso sí que es una barbaridad. Tiene mérito, pero bueno, acuérdate, hablando de ese tipo de reliquias que no tienen que ver con el mundo cristiano, el pene, el falo de Tutankamón, estuvo desaparecido durante un tiempo hasta que apareció, pero alguien lo Sí, guardó, pero por lo ejemplo, cogió cuando mira, se abrió la tumba en 1922 y Santa estuvo Polonia durante un tenía tiempo. 500 dientes, es lo que se conservan de ella. Hombre, es que o sea, no tiene que solo ser como hay- un tiburón de 3 filas, vamos a ver. No solo hay reliquias cristianas, el diente de Buda, por ejemplo, que lo veneran de una manera... Vamos a ver. Juan Ignacio, tener un diente es normal, pero 500 es peligroso. O sea, es Pero raro. de Santa Polonia, cuya existencia es muy dudosa, igual que pasa con San Cristóbal. O sea, que estamos hablando de santos jorobando, ¿eh? que ni siquiera, es verdad, que ni siquiera hay un testimonio fehaciente Sí, se de puede que hacer un llegan. programa de santos falsos. Entonces, claro, a ver, todo te sirve. Desde ese momento, cuando tú no tienes una reliquia a la que le puedas autentificar, porque, en fin, ya la genealogía del propio santo pues es dudosa, pues te coges otra reliquia. Es que Jesús, como realmente, como era la iglesia quien determinaba si era reliquia o no, y bueno, en algunos momentos el propio papado, tú, claro, es infinito el número de elementos que tú Pero puedes infinito, considerar fijaros, para- porque la Iglesia, que es muy lista para este tipo de cosas, utilizó varios cajones de sastre. Me explico. Es decir, buscar reliquias de un santo determinado, bueno, puedes multiplicar sus dedos, sus cabezas, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de 3, de 4, de 10 o de 15, da igual. Pero, ¿qué pasa con los santos inocentes? Si tú atribuyes una veracidad a ese testimonio del Nuevo Testamento, donde Herodes mata a los santos inocentes, ¿cuántos son? Según los bizantinos serán 14.000. Es decir, incluso la iglesia de Armenia. Con lo cual, si son 14.000 los santos inocentes, no me digas que no es muy fácil decir que en tu iglesia, en tu ermita, en tu santuario, tienes un trozo, una cabeza de alguno de los santos inocentes. Y en España tenemos varios, en Tendilla, en Illana, en el monasterio de Sandoval, en el monasterio del Escorial, en el monasterio de Cañas, en la catedral de Valencia. Es muy fácil. Y si no tienes un santo inocente, te Lo coges fabricas. a una de las 11.000 vírgenes. Claro, ahí hay donde escoger. ¿Ves a lo que me refiero con el cajón desastre? Entonces dice, vale, es que no hay problema. Pues venga, una cabeza. En el monasterio de Cañas, por ejemplo, lo vi. En el monasterio de Cañas, que es curiosísimo, ¿no? Es la caña, nunca mejor dicho, en La Rioja. Tiene una sala de reliquias donde hay cabezas, bien envueltas, además, de algunas de las 11.000 vírgenes. Entonces, claro,
entre otras cosas, como también es muy dudoso lo de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, Sí. pues te puedes Es crear... muy cualquier dudoso, cosa. Jesús, te lo reconozco. Pero claro, entre ellos San Mauricio y la Legión Tebana, 4.000. Ya tienes más reliquias. Entonces, estas reliquias masivas, estos santos a tutiplén, da gusto. Pero yo creo que tenía menos valor, ¿eh? Que las cosas Como útiles que tiene menos valor tener una cabeza de una de las 11.000 vírgenes, pero hay que cosas- se lo digan a pero- Jartie Pero, Poncela. pero era una reliquia de segunda, Sí, de sí, segundo visión, sí, tipo. sí, sí. Hombre, hasta claro, ahí. porque no es lo mismo tener la cabeza No, de segundo San Juan no, Bautista de tercero, de que una tercero. de las 11.000 cabezas. Bueno, es como, pero A como ver, San las Andrés... primeras, por supuesto, Ay, mira, es por, como San por Andrés, San admiración, Andrés- eran las de la, digamos, iba a decir las de la familia real. A ver. Es decir, la de Jesús, María, etcétera, etcétera. San Andrés O sea, ahora mismo todo lo sería relacionado objeto con de Jesús. exopolítica, porque tenía 17 brazos, que es lo que se conservan de él. Entonces, ni un pulpo. O sea, es una cosa anómala, pero rara. Una especie de mezcla entre arácnido, extraterrestre, porque 17 brazos es complicado, ¿eh? Y salió impar porque, bueno, porque alguien se escapó. Pero claro, la ventaja de poder tener... El problema de las reliquias es que las reliquias... Y acabas de decir una cosa muy importante que se olvida, ¿eh? Que es la valoración, la jerarquía de las reliquias. No hemos hablado de eso. Claro. O sea, fíjate que hemos dicho, Es vamos que- a eliminar las... Has dicho, no vamos a hablar de las de toda la vida, de las más conocidas. No, pero es que, a porque ver. son las de la jerarquía superior. Claro, es que la jerarquía superior estamos hablando, Ahora, pues Semana Santa es la evidentemente, número las uno de las relacionadas reliquias, con Jesús evidente. de Nazaret o, Claro. o con su familia, es Y- decir, la Virgen, etcétera, etcétera. Luego existe un segundo estadio en el que podía ser el de todos los santos. Ujú. Y las rarezas, las que son complicadas, las que son difíciles. No, pero esas ya forman parte, yo creo, de ese tercer estadio, ¿no? Las que incluso son por contacto. Ya, hombre, sí, son reliquias, pero bueno, son de segunda división o de tercera. Me decía ¿no? difícil porque incluso por ejemplo, el hecho de que la Sábana Santa sea prácticamente única es porque es extremadamente compleja. Es decir, son las que son muy difíciles, que no solo afectan a Jesús de Nazaret o a la Virgen, sino que además son difíciles, son extrañas, son únicas. Todas las demás son más sencillas. Fijaros, una clasificación de reliquias, además muy Una de ellas. sencilla, pero también como muy reveladora, es cuando las calificas en inorgánicas y orgánicas. Ah, O sea, eso. inorgánicas, todo aquello que tiene que ver. Bueno, las orgánicas, vamos a empezar por las orgánicas, las hematológicas, las odontológicas, las cárnicas, las capilares, aquellas tienen que ver con animales, las que tienen que ver con vegetales, en fin, cosas de estas. Entonces, eso es muy... Y las inorgánicas, pues todo aquello que tiene que ver con metales, con piedras, que las hay también, ¿no? Entonces ahí tienes una clasificación bastante curiosa. Una es, parece que de primera categoría serían las orgánicas, porque tienen que ver con algún santo, es decir, claro, con parte de su anatomía, y las inorgánicas, esas que son piedras, como la del Santo Sepulcro, la Santa Columna, es como una de segunda categoría, porque bueno, no, son por contacto. Al fin y al cabo sí que estuvo ahí Jesucristo o algún santo, por ejemplo, cuando fue lapidado, lo de las piedras que estábamos comentando en San Esteban, pero pasa a una segunda Y aunque categoría. no es el tema de hoy, pero habría que tocarlo en un programa, otro serían los objetos de poder, que pueden ser reliquias al mismo tiempo, ¿eh? Bueno, de Es algunos decir, hemos hablado. Claro, pero que eso es interesantísimo porque forman una categoría separada, que de hecho es la más importante. Si lo tenemos en cuenta desde un punto de vista de concepto de lo que significa, son las más poderosas, porque dan eso, dan poder. Entonces, los objetos de poder, que pueden ser reliquias o no, no necesariamente, bueno, en general lo son. Pero dentro de nuestra cultura hablo, solamente hablo de la cultura occidental cristiana, son realmente una categoría distinta. Sí. Bueno, como distintas ya son las que se han creado no solo de santos, sino de científicos, de Sí, todo también. tipo, yo que sé, desde el dedo de Galileo Galilei hasta unas que, fíjate, yo no sé si tú sabrás que existen. Tú sabes, tú que sueles ir mucho por allí, ¿sabes que existe en Estados Unidos A ver. unas reliquias históricas? Están ahí en el Museo de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, y es un relicario que contiene el pelo o un pelo de cada uno de los 14 primeros presidentes No de lo los sabía, Estados pues Unidos. es curioso, ¿eh? ¿Qué O sea, quieren fíjate clonarlos tú, en o el sea, futuro? desde George Washington hasta Franklin Pierce. Anda, qué curioso. No, lo que sí sabía es de Abraham Lincoln. De Abraham Lincoln se conservaron muchas de esas reliquias, vamos a llamarlas laicas, tanto el cuello y los puños de la camisa que estaban totalmente ensangrentadas, o fragmentos de su cráneo. Eso está en el Museo Nacional de la Salud y la Medicina de Washington. Y también en otro museo, en el Museo de Historia de Chicago, está el lecho de muerte, la sábana y la toalla ensangrentada de Abraham Lincoln. O sea que todo lo que tuvo que ver con Abraham Lincoln sí que luego fue recogido y ahora mostrado en distintos Claro, museos. y como además se practica hasta el culto, no dejan de ser reliquias. Sí, sí. No, Sí, evidentemente. sí, sí, lo son laicas, pero son. Es lo que pasó un poco con Shelley. Cuando Shelley Sí, muere ahogado, sabes que se le hace una ceremonia, una cremación por parte de Lord Byron y compañía, y su mujer, Mary Shelley, que es la autora de Sí, Frankenstein, Frankenstein, sí. quiere conservar su corazón. De hecho, se conserva el corazón y ya lo tuvo durante 30 y tantos años hasta que muere. Lo tuvo junto con un mechón de su marido, de Shelley. O sea que para ella esa era la reliquia, y al final, bueno, pues su hijo decidió ya enterrar todo, Sí, ¿no? porque, en fin, ya empezaba a oler aquello. Bueno, pues terminamos aquí el filandón, pero por supuesto no dejamos de hablar de reliquias. El
Radio 4G FM. Escúchanos a través de radio4g.com o en nuestra app gratuita. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Muy buenas noches. Bueno, yo te voy a ser sincero, estaba deseando que llegara esta sección para que me despellejaras el entuerto que yo tengo aquí. Ay, despellejarte, sí, nunca mejor dicho. Exactamente, para que me lo despellejaras, porque, o sea, eso de que llegaron a existir hasta 14 santos prepucios, pues chica, a mí me ha dejado eso... Te ha dejado helado, te ha dejado helado como a todos. Bueno, y incluso hay fuentes que dicen que bastantes más. Bueno, esto es como lo que hablabais ahora durante el programa, ¿no? Pues, en fin. Lo que no sabes, Marta, cuando David está hablando del santo prepucio, está encogiendo las piernas, no sé por qué. Sí, bueno, pues cuando hablemos del cuchillito... Bueno, porque además esa es otra, porque no solo hay los prepucios, también hay los cuchillos, etcétera, también hay unos cuantos. La piedra sí, pues mira, el cuchillo está también donde la cola del asno que contaba ahora Jesús, en el etnográfico de ahí de Roma. Bueno, en teoría, porque esto es como todo. Dicen que está, pero luego cuando quieres verlo, pues en fin, como en el Museo Vaticano, el Santo Santuario del Vaticano, que se quedaron con casi todas las reliquias y tampoco son tan visibles, ¿no? Pues bueno, tiene ahí un follón. Bueno, pues eso, vamos a la cárnica mía, ¿no? Sí, me ha tocado... Directamente, y además rapidito. Y rapidito, ya lo sé. Bueno, mira, pues si la historia la resumimos rápido. El tema es que Jesús cuando nació era un niño judío y como los judíos, y no solo a los judíos que sigue practicando ahora, pues le hacen la circuncisión, o sea, la fimosis, ¿no? Le operan, le quitan el anillito ese de piel. Eso, según el ritual, se suele enterrar y hoy también se suele enterrar a los pies de un árbol. Tal. Bueno, en el caso de Jesús, al parecer, pues claro, como todo lo que venía de él, pues no se enterró. Entonces, cuentan en los apócrifos que la viejecita que hizo la operación guardó en un vaso de alabastro con aceite de nardo el pellejito, se lo entregó a María Magdalena y ahí parece que se acaba, pero no es cierto. La primera constancia de que esto existe está en el Inventario Vaticano del siglo XI, donde ya dice que fue un regalo de Carlomagno, y es interesante todo este lío que monta Carlomagno, porque en teoría se lo regala el Papa León III cuando le coronan como emperador, ¿no? ¿Cómo lo tiene y por qué lo tiene Carlomagno? Bueno, pues lo tiene porque Irene de Bizancio, que a mí es una mujer que me gusta bastante, aunque ha pasado la historia como la madre que cegó y dejó ciego a su hijo y en fin, pero era una mujer muy interesante, pues se lo regala a Carlomagno. Marta, es que lo hizo. Es que le sacó los ojos. Sí, además se murió, se acabó muriendo el chaval, no sabes si por una infección. Bueno, que será, pero claro, era mujer de armas tomar, pero Carlomagno que no haría, ¿no? Bueno, estamos con esta paridad. Bueno, el caso es que el apaño de boda ese que montaron entre ellos dos para unir reinos salió fatal, pero Irene le regaló esta reliquia a Carlomagno. Lo que pasa es que como él se inventa que, como siempre, ¿no? Cuando no quiso confesar de dónde venía y que se lo había regalado Irene, y entonces él se inventa que se lo trajo un ángel en una especie de éxtasis que tuvo en Jerusalén, y entonces el ángel le dijo, mira lo que te doy y tal. Bueno, ese trozo de carne se lo regala al Papa, que esto ya lo hemos dicho. ¿Y el Papa qué hace? Pues lo guarda en el Santa Santorum de San Juan de Letrán. Si habéis ido, lo localizáis porque está la famosa escala santa, esa que tienes que subir de rodillas, no como yo, que empecé a trotar ahí como una gacela, y me miraron mal todo el mundo. Yo subí por la escalera paralela. Exacto, hay que subir por la paralela, pues yo no subía trotando por donde no debía, cosas muy normales en mí, pero por despiste, no por sacrilegio, porque no me enteré de lo que estaba pasando. Y bueno, si subís por esta escalera, que ahora está cubierta de madera, que era de mármol en sus orígenes, pues veréis por unos óculos, unas pequeñas manchitas, ¿no? Que son la supuesta sangre de Cristo, porque esta escalera se la trajo Helena de
la madre de Constantino se la trajo porque teóricamente estaba en el palacio de Poncio Pilatos. Claro, Jesús pasaba por allí en sus momentos de la pasión y bueno, se la trajo. O sea que ya es interesante subir a Santa Santoro porque ya tienes una pedazo de reliquia nada más subir. Llegas allí y allí estaba este sagrado capullo, que no sé si se puede decir así. Por Dios, ¿qué has dicho? Hombre, a ver, ¿vosotros no decís las tetas de Santa Águeda? Pues yo digo son las tetas de Santa Águeda. Es que ha sido Carlos. Hemos dicho pechos. No. Tenéis que haber dicho pechos. Que está grabado. Que perdemos los papeles todos. ¿sabes? Perdona, en la iglesia dicen las tetas de Santa Águeda, no andan con chorradas. Sí, no, bueno, también yo creo que puede decir sagrado capullo si tampoco pasa nada. Bueno, posiblemente Sagrado capullo parece otra cosa, ¿no? ¿Hay otra cosa? Bueno, venga, vamos a retomar la compostura. Sí. Bueno, el caso que está allí hasta que llegan los soldados del emperador Carlos V, saquean Roma y, por supuesto, saquean esta iglesia. Uno de estos soldados alemanes pilla botín, pero no llega muy lejos, se queda a 35 kilómetros, donde le agarran, le meten en una cueva. Este hombre moriría allí en la cueva hecho polvo. Pero ahí aparece de nuevo esta reliquia. Y entonces, el tesoro incalculable, claro, hace que un pueblo pequeñísimo, ridículo y olvidado, como es Calcata Vecchia, se haga súper famoso. Entonces, claro, esta reliquia, que además ayudaba a parturientas, a mujeres embarazadas y tenía cantidad de beneficios, pues claro, se mostraba en procesión, aquello funcionaba de maravilla. 8 papas le dan indulgencia plenaria a quien vaya a venerarla y alcanza una popularidad enorme, se monta una orden de caballería de los hermanos Santo Prepucio, en fin. Bueno, pues todo va bien. Poco seria pero una claro, orden de caballería con ese nombre, ¿eh? Parece un nombre de chirigota Carnaval de Cádiz, pero bueno. Sí. Y además aseguraban que sangraba cada Viernes Santo, que yo qué sé, nos ponemos aquí. Bueno, eran los hombres que decían ni. De todas maneras, el que está en Calcata, en la parroquia de Calcata, si no recuerdo mal, en 1984 fue robado. Sí, perfecto. No, recuerdas perfectamente. Y fíjate que además ella es muy cachondo lo de este párroco de Calcata, porque es todo un personaje también. Pero es que en este periodo en el que estaba allí, ya el decreto del 1900 de un súper mosqueado Papa León XIII ya había dicho y amenazado con la excomunión a cualquiera que hablara de esta reliquia, ¿eh? Y seguramente luego os diré por qué estaban tan mosqueados con ella. Primero, claro, lógicamente la consideraban irrespetuosa, ¿no? Pero en cuanto la reliquia se sigue exponiendo, hasta cuando tú dices, hasta este año, en las que desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues fíjate que se hace nada, hace 30 años de esto, o 32, ¿no? Sí, en el 84 fue, sí. Antes pues 32 de ayer, años, sí. Pues ya está, bueno, pues fíjate, hasta nada. Bueno, pues este hombre, que el párroco, que se llamaba Darío Magnoni, que era un personaje, era cuidadoso y precavido donde los haya, decide no guardar esta reliquia en la iglesia como cualquier hijo de vecino, sino que la mete en una caja de zapatos y la coloca en el armario de su habitación. En su habitación, sí, señor. Sí, más seguro que el Banco España. Pero es que además, esa noche de los hechos, se sale de casa y otra curiosidad de hombre prudente es que se dejan las llaves pinchadas por fuera. O sea, un paraíso para cualquier chorizo. Entonces, claro, que yo lo robaron, pues que cualquiera que pasara por ahí lo cogería, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el jaleo, el pueblo se divide en bandos, los que acusan al párroco de haber vendido la reliquia, los que acusan a la mafia, Exacto. los que acusan al Vaticano y los que pasan ampliamente de este tema, que son bastantes, ¿no? Que es la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Bueno, no, al pueblo no, porque claro, como decíais antes, una reliquia traía gente, claro. Y turismo, y peregrinos, y era riqueza. Entonces, al no tener la reliquia, pues han quedado un poco cojos. Yo no sé quién irá ahora a Calcata, pero me imagino que la ha bajado toda a la mitad. Bueno, la hipótesis... Iba a decir la mafia, pero mejor no. Bueno... No, era una hipótesis que se barajaba, ¿eh? Sí, es una de las que se barajan, pero es que, claro, hay otra que todavía mucho más conspiranoica, es que es súper graciosa, que lo contaba Guillermo el día que hicimos el de Navidad, y es la posibilidad de que se pudiera extraer el ADN de ese trozo de carne, ¿no? Y clonar de alguna manera para que hubiera una segunda venida del Mesías. Hay gente que está convencida de esta historia. Claro, yo me planteo que tiene poca base porque además sabéis que hay cordones umbilicales. Tiene poca base y poca carne. Sí. Sobre todo, tú imagínate que lo clonas, no es Jesucristo, no sé, y clonas un escriba egipcio, o a un mercader sirio, o a un capullo. Un capullo, bueno, es que... O un cordero. Pero claro, ¿a quién clonas? Es que es todo bastante descabellado, ¿no? Pero es que es un tema raro esto del prepucio, porque claro, dentro de la propia iglesia, no me extraña que se cabrearan con estas reliquias, sus místicos, como por ejemplo Santa Catalina, aseguró Santa Catalina de Siena que Jesús se había casado con ella y le había colocado el prepucio amputado en su dedo como anillo de bodas.
En fin. Joder, ¿en qué película gore viste eso? Y no, sí, te tengo que mandar. Santa Catalina de Siena viene por todas partes. Sí, Incluso, además fíjate, está incorrupta. En su mano, eso es, en su mano incorrupta hay algunos que aseguran ver todavía la forma en el dedo, ¿con dónde se pone el anillo de casado? Que poco es esto, en el anular, ¿no? Bueno, pues en el dedo que sea, ven ahí la formita del este. Bueno, pero es que hay otra mujer, que es la top 10 esta del despiporre, ¿no? Que se llamaba Ana Blanbekin. Bueno, esta monjita, que ahora mismo es santa, pero no será canonizada porque lo que contó fue un poco extraño, ella confesó que sus gustirriñines durante los éxtasis en los que afirmaba sentir en su lengua la materialización del dulce pellejo que se llegaba a tragar más de 100 veces. Uy, lo que has dicho. Lo que he dicho, pero es que claro, la y Iglesia... eso que el programa iba de reliquias, ¿eh? Sí, pues es que todas estas cosas son historia y están ahí. Entonces, claro, efectivamente, sí, ya lo decían en las redes sociales, que cuando habláramos de este tema iba a dar mucha candela. Y no vamos a ver, Marta, si Jesucristo resucitó, y es evidente que resucitó, porque si no habría cristianismo, ¿el santo prepucio no se fue con él? Perfecto, ahí está el lío. Esto es un enigma aquí. Claro. ¿Cuándo ascendió a los cielos? Es que estoy de acuerdo, es que se produce una verdadera controversia teológica, porque, a ver, ¿subió con eso o subió sin eso? Fíjate que hay algunos que dicen que esa parte le creció una vez que resucitó. Hay otros que dicen que, bueno, que qué más da que se quedara en la tierra. Mira, lo mejorcito de todo esto, bueno, efectivamente vamos a decir que hay más prepucios. Uno en Santiago de Compostela tuvimos un prepucio, otro en Burgos. Ya los teníamos aquí en casita, ahora ya a saber dónde están. Otro muy bueno en Francia, de un pueblecito que se llama Sagru, que quiere decir sangre roja, y ya sabemos todos por qué. Otro, bueno, el caso es que ninguno está. Y todos ellos certificados. Sí, certificados pero desaparecidos. O sea, que todos han ascendido al cielo. No hay ninguno aquí en la Tierra. Digo yo que se irían todos, no sé, se unirían todos así como moléculas. Bueno, pero fijaros dónde está. Aleluya, que lo tenemos delante de nuestras narices y fíjate que es un hallazgo estelar. Y ya cierro, que sé que tenemos poco tiempo. Galileo Galilei, que si no sale es raro, es como Cristóbal Colón, si no sale en un programa o Napoleón es raro. Ya lo he nombrado yo antes, claro, con por eso. Con su dedo ahí momificado. Ahí está. En 1610 es el primero que ve que Saturno, con su telescopio, contaba con extraños apéndices. Bueno, otro colega holandés, al poco, la observa más, con mayores aumentos, y ve que son anillos. ¿Eso qué ocurre? ¿Qué pasó con eso? Pues que debió de inspirar a un conocido teólogo que se llamaba León Alacio, hombre también preclaro, que mirando al cielo aseguró, lleno de sabiduría, ¿qué van a hacer anillos? Eso lo que va a hacer es el santo prepucio de Dios. Y se quedó tan pancho. Toma. Por tanto, sí, tal cual os lo digo. Por tanto, el santo prepucio de Dios es uno de los anillos de Saturno, si no todos. Hoy que sabemos y que hemos podido medir que tirando por lo bajo un anillo mide 270.000 kilómetros, yo dejo que alguien eche las cuentas ahí. No, aquí es tirando por lo alto y nunca mejor dicho. Bueno, como dirían en Bilbao, da para unas cuantas cazadoras de cuero, ¿eh? Hombre, supera el de Rasputín y todos los demás. Hombre. Esto es una locura. Pues nada, con esto hemos acabado. Pues nos has dado una lección de astronomía. Sí, así a lo tonto pero ahora bailo. Cuando miréis a Saturno vais a pensar en otra cosa. Bueno, no, desde luego, fíjate, yo quería poner la vista más lejana todavía por aquello del descubrimiento del planeta X. ¿Sí? Bueno, el planeta noveno, como le llaman, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hay que buscar un nombre. Ahora habrá que fijarse en Saturno. Sí, bien. Muy buenas noches, Marta, y muchas gracias. Buenas noches, Marta. Un besito grande a todos. Con Dios. Feliz fin de... La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, el programa está dando mucho de sí, ¿eh? Oh, Para será. que sea el anillo de Saturno. Pero bueno, lo que vamos... Estamos santificados. Sí, muy santificado. Vamos con el cuento. Con un cuento que evidentemente tiene dos lecturas, ¿no? Una es el poder de las reliquias
y el otro el poder de la ambición y del ego. Vamos allá. El emperador de China oyó hablar de la sabiduría de un santo eremita. Un santo eremita que vivía en las montañas del norte y envió a él mensajeros para ofrecerle el cargo de primer ministro del reino. Al cabo de muchos días de viaje llegan allá los mensajeros y encuentran al eremita medio desnudo, sentado sobre una roca y enfrascado en la pesca. Al principio, al verle de esta guisa, dudan de que pudiera ser aquel hombre que en tan alto concepto tenía el emperador. Pero, bueno, van preguntando en la aldea cercana y se convencieron de que realmente se trataba de él. De modo que se presentaron en la ribera del río y le llamaron con sumo respeto. El santo varón caminó por el agua hasta la orilla, recibió los regalos de los mensajeros y escuchó su extraña petición. Cuando al fin comprendió que el emperador le requería a él, al eremita, para ser primer ministro del reino, echó la cabeza para atrás y estalló en una carcajada. Y desconcertados los mensajeros escuchan decir al eremita: ¿veis aquella tortuga cómo mueve su cola en el estiércol? Miran allí y dicen: sí, venerable señor. Pues bien, decidme, ¿es cierto que cada día se reúne la corte del emperador en la capilla real para rendir homenaje a una tortuga disecada? ¿Una tortuga que está encima del altar mayor? ¿Una tortuga divina cuyo caparazón está incrustado de diamantes, rubíes y otras piedras preciosas? Sí, es cierto, honorable señor, dijeron los mensajeros, rinden homenaje a esa reliquia sagrada. Pues bien, ¿pensáis que aquel pobre bicho que mueve su cola en el estiércol podría reemplazar a la divina tortuga? No, venerable señor, respondieron los mensajeros, imposible, no puede. Entonces, ir a decir al emperador que tampoco yo puedo. Prefiero 1000 veces estar vivo en estas montañas, viviendo de la forma humilde que vivo, que estar muerto en su palacio, porque nadie, absolutamente nadie, puede vivir en un palacio y estar vivo. Realmente era sabio. Era sabio, toda una lección, ¿no?, para aquellos que asían el poder a toda costa. Y bueno, cambia la palabra palacio por un ministerio, por un congreso, por un senado, por una presidencia. En el fondo, pues digo que, y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, en los tiempos convulsos, alguien que le ofrece ser ministro, ni más ni menos, que de China, y lo rechaza porque sabe perfectamente que ahí está el peligro. Es decir, lo que en principio puede ser un gran honor, ese ego, ese poder que te genera, de ahí la comparación que él hace de la tortuga, ¿no?, que él estaba viendo ahí en el estiércol. Se puede comparar con la reliquia, pero cuidado, la reliquia es algo que está muerto, es algo que está venerado, no es algo que está vivo. Entonces yo creo que esa es un poco la lección que se puede extraer de este pequeño cuento, ¿no?, que tiene que ver evidentemente con el tema que estamos tratando, que en el fondo es un poco lo que dijo, bueno, pues uno de los grandes sabios, ¿no?, Zenón de Citio, un estoico ateniense, y él comentó que el secreto de la gran sabiduría es muy simple. Todos los seres humanos que tenemos 2 orejas y una boca. Sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es escuchar 2 veces y hablar solo una. Por lo general, normalmente el gobernante, el político, el mal político, escucha poco y habla demasiado. Así que, un poco lo que decía Buda, que le hemos sacado también aquí a relucir, hablando de las reliquias, más vale usar pantuflas que alfombrar el mundo. Seamos humildes, seamos conscientes de lo que somos, sepamos lo que es una reliquia muerta de lo que es una reliquia viva, y el mayor tesoro que podemos tener cada ser humano es ni más ni menos que sentirnos vivos allí donde estemos. Nuestro gran palacio no solo es nuestra casa, sino también nuestro cuerpo. Los honores, las vanidades, los egos, las ambiciones son muy peligrosas, y ese peligro está siempre implícito en la propia naturaleza humana, no lo olvidemos. Pues que más de uno tome nota. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, Jesús, ya faltan 8 o 9 minutillos para terminar el programa.
Pero hay que avisar porque mañana hay más para aquellas personas que se puedan acercar a El Toboso, allí, porque mañana 23 de enero estaremos de nuevo ahí en la hospedería Casa de la Torre, en El Toboso. Digo, estaremos de nuevo porque hace un año justo que estuvimos allí para grabar en directo un programa sobre los libros de caballería. Lo que sí que hay que comentar, evidentemente, es que la asistencia es gratuita, como es lógico, hasta completar el aforo. Y bueno, que si queréis alojaros en la hospedería, pues no sé si todavía quedan plazas, pero se puede participar en las actividades, en las comidas, y hay dos vías. Una es el teléfono, el 925 56 80 06, 925 56 80 06, y la otra pues a través de un correo electrónico, info@casadelatorre.com. O sea, bueno, pues mañana más y mejor, sí, porque siempre hay que superarse. Dentro de unas horas. Sí. Lo de mañana, porque todavía no son las 12. A las 12, casi en la medianoche, y mañana directamente para allá, que nos vamos al Toboso a grabar, yo creo que un gran programa, directamente relacionado con En la Mancha, con el Quijote, con los libros de caballería. Y también ya os vamos anunciando, porque Maese, el próximo día 13 de febrero vamos a organizar una ruta, un viaje sobre los misterios de la Marca Media. Ahí lo que tú denominas también esas leyendas de Guadalajara. Bueno, efectivamente, la palabra me la sugirió Carlos el otro día. Es una palabra medieval, castellana. Porque es la palabra medieval que define a la zona a la que vamos a ir, donde hay un montón de sitios. Serían interminables las rutas que podríamos hacer. Yo he diseñado una muy en concreto que nos va a llevar a lugares fascinantes. ¿Como por ejemplo? Uno, por ejemplo, ver una de las piezas clave del románico madrileño, de la que fue la auténtica capital del centro de España durante muchísimos años, mucho antes de que Madrid lo fuera, que es Salamanca de Jarama, donde queda esa joya, ese ábside románico absolutamente fascinante en ladrillo de tipo mudéjar, algo verdaderamente extraordinario. Luego eso nos va a llevar a ver una zona un poco conocida, muy poco conocida, nada más que de los montañeros, espeleólogos y gente que anda por allí, que es la que llaman la Capadocia madrileña, que son unas cárcavas que hay en la zona de Patones, absolutamente fascinantes. Eso nos permitirá también pasar por una ermita llena de fenómenos paranormales, que es la de la Virgen de los Olmos, ahí perdida en medio de los sembraos y de las choperas. Inmediatamente subiremos hasta Uceda, donde veremos la iglesia de Santa María la Barca. Estás fino, ¿eh? Sí, se está ahogando el hombre. Hay que correr antes de que muera. Perdón, la iglesia de Santa María la Barca, que es actualmente el cementerio de Uceda, un enclave templario. Claro, no lo cuentes todo, deja un poco de sorpresa. Y hay mucho más, porque además, bueno, también... No, pero sobre todo hay que decir que están al ritmo que va esto, como lo corre. Sí, porque bueno, hoy se ha colgado en nuestro Facebook rápido, y creo que ya hay 14 reservas. Hay 14 personas. O sea que bueno, quien quiera ir, ahí tenéis... Más que contar un poco dónde vamos a ir, porque todos son lugares que tienen extraordinario interés, es saber que ese viaje es meterse en una máquina del tiempo que nos lleva al siglo XII, siglo XIII, en una época en que ahí de alguna manera se estaba ventilando el destino de Castilla y posiblemente posteriormente de España, que sería la zona de frontera de Guadalajara, todo lleno de lugares fascinantes, castillos, templarios, en fin, de todo. Y bueno, os recuerdo, la información está en internet, en nuestra página oficial en Facebook. Es el día 13 de febrero, con lo cual es un regalo ideal para el Día de los Enamorados. Y las reservas, bueno, pues las tenéis ahí en escobulandia@gmail.com. Y vamos a hablar antes de hablar de dos congresos que están ahí pendientes, Jesús, déjame que... mandemos desde aquí, la verdad, y digo todo el equipo, un saludo a Jesús, un conductor que a mí me dejó sorprendido, porque es un autobús de línea, la línea 628, que hace el recorrido desde Moncloa, desde Madrid hasta Las Rozas, y que Jesús, este buen hombre, tiene la escóbula puesta en el mismo autobús y todo el mundo está escuchando la escóbula. Tiene buen gusto, claro, tiene buen gusto. Y encima se llama Jesús, pues ya está. Y una vez mandado este saludo, que además nos parecía algo muy bonito, vamos a recordar esos dos congresos que están pendientes. Por una parte, el más cercano es la tercera edición del Congreso Mazarrón Más Allá, que vais a ir ambos, Carlos y Jesús. Sí. Allí estaremos en Mazarrón. Ya sabes que es un congreso que organiza todos los años Antonio Pérez. En fin,
parte de toda la recaudación también va a una ONG, en fin, va toda la gente. Ya está prácticamente, pues está. Sí, yo creo que ya total, está lleno, ya lleno el aforo, y allí pues estaremos, pues eso, grandes compañeros también como Miguel Blanco, que creo que hace el programa desde allí, y más gente, o sea que fenomenal. Yo creo que se va a convertir además en un clásico, solo lleva 3 años, pero le auguro larga vida. Y un último recordatorio rápido, el próximo congreso, que es en Alcobendas, un congreso que ya es mítico. Ese ya es mítico, ¿ves? Ese ya tiene solera, empieza el viernes 4 de marzo, el 5 y el 6, y ahí pues también hay grandes profesionales y grandes amigos como Miguel Pedrero, por supuesto Juan Ignacio Cuesta, que también dará su charla, Luis Silva, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández, Sol Blanco Soler, un servidor, o sea que bueno, es el clásico congreso ya de Alcobendas. Y luego que siempre nos lo dicen todas esas intervenciones que tenemos semanalmente, que nos suelen avisar y que iremos comunicando para que luego digan que no lo decimos. Sí, exactamente. Bueno, pues hasta aquí ha durado nuestro programa, nuestra edición de La Escóbula, referida especialmente hacia las reliquias, ¿no? Bueno, Jesús, el tiempo se nos va. Muy buenas noches. Pues nada, nos vemos, te iba a decir, la próxima semana, nos vemos mañana. Mañana con ese especial. Carlos, muy buenas noches, a dormir rapidito. Eso digo mañana porque un minuto más y digo hoy. Y ya, ¿no? Muy buenas noches, Maese. Pues eso, mañana lo intentaremos. Bueno, y a todos vosotros, muchas gracias por haber estado escuchando una semana más el programa. Recordaros nuestra página web, laescobula.com, en Facebook La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.